Pues buenas noches. Daros por tercera vez las gracias por haber venido, por creerse en todas las tonterías que decimos. Y... ¿qué hace? Darle el sonido al móvil, no te importa. Hazlo pues. Bueno, siempre nos han dicho que somos lo que comemos. Eso lo habéis oído todos, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que somos lo que comemos, nadie se calienta mucho la cabeza con lo que come en el mundo actual. Yo a veces cuando me paro a pensar en que somos lo que comemos, digo, ¿qué soy yo? Si somos lo que comemos, yo soy brócoli, coles, lechuga, zanahoria rallada. En realidad es verdad y es mentira. Somos lo que comemos, pero no somos lo que comemos. Porque por un lado es lógico. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestras vidas que hemos ido creciendo. Y teóricamente el sustento de ese crecimiento ha sido las cosas que comíamos. ¡Hola! O sea que lo lógico es pensar que sí, que efectivamente somos lo que comemos, porque hemos ido creciendo teóricamente en base a esas cosas que comíamos. Pero claro, yo llegué a un momento en mi vida que por una circunstancia que me ocurrió, me di cuenta de que ciertos alimentos abandonaban el cuerpo sin haber sufrido transformación alguna. Cuando me di cuenta de que esos alimentos que abandonaban el cuerpo sin haber sufrido transformación alguna, que eran las proteínas, la grasa y los almidones, cuando miré a mi alrededor me di cuenta que esas proteínas, esas grasas y almidones eran el sustento de toda la gente que me rodeaba. Y claro, eso es un choque un poco brusco, ¿no? Porque si tú acabas de descubrir, en base a unos experimentos sencillos que cualquiera puede hacer en sí mismo, que lo expliqué en el primer texto que publiqué, que se titula Ni tú ni yo omnívoros, si yo había descubierto que la mayor parte de cosas que comemos, especialmente las proteínas, la grasa y los almidones, no se pueden asimilar y salen del cuerpo tal y como lo hemos metido, algo fallaba ahí. Porque toda la gente que me rodea y toda la humanidad, desde que empezamos a comer esas cosas, teóricamente se habían creado con esos alimentos. Pero ahí me di cuenta de que había una mentira. Porque tú no te puedes nutrir de cosas que no asimilas, obviamente. Y me di cuenta que no somos lo que comemos. Somos lo que asimilamos. Pero claro, yo miraba a mi alrededor y la única cosa que yo había descubierto que el cuerpo transformaba en su interior realmente eran los azúcares. Y yo decía, pero vamos a ver, si la mayor parte de la gente lo que menos come son azúcares y lo que más come son otras cosas, aquí está pasando algo raro. Pero sin embargo, esa verdad que yo planteaba de nuevo, de que somos lo que asimilamos, en ese momento no me di cuenta, pero después sí, tenía un espectro mucho más grande, que iba más allá de la comida. Si os fijáis vosotros, todos habéis venido aquí utilizando un coche. ¿Cuál es el alimento del coche? El combustible, que puede ser gasolina, o puede ser gasoil, o puede ser gas, o puede ser electricidad, pero tiene un combustible. Cuando nosotros le quitamos ese combustible al coche, ¿qué ocurre con él? Deja de funcionar. ¿El coche fue creado con el combustible? ¿El coche no fue creado con el combustible? Entonces, ¿el combustible para qué sirve? ¿Para qué sirve el combustible? Sirve para mover el vehículo, pero no es su materia de creación, ¿correcto? A nosotros nos han vendido la idea de que la comida es la que forma nuestros cuerpos y la que hace de combustible.
¿Verdad que sí? Que eso es lo que nos han contado. Sin embargo, yo con mi experimento me he dado cuenta de que hay una mentira muy grande en eso. Que las cosas que construyen no son las que hacen de comburente. Porque en el cuerpo no hay una parte en el organismo que seleccione y diga, ahora esta comida va a ser para construir y esta va a ser para combustible. No. Porque de hecho, si nosotros le quitamos ese supuesto combustible, que es la comida, al cuerpo, sigue funcionando igual. ¿Sí o no? ¿Vosotros podéis estar un día sin combustible? ¿Dónde lleváis el depósito de reserva? Nosotros no tenemos depósito de reserva. Y al coche, si le quitas el combustible, se para. No tiene un sitio donde tenga otra materia acumulada para situaciones en las que no haya combustible. Pero da la casualidad de que el cuerpo humano le quitas el supuesto combustible y sigue funcionando. Mejor o peor, pero sigue funcionando. Luego, su fuente de combustible no es la comida. Entre otras cosas porque la comida no combustiona. ¿Sabéis lo que son los procesos de combustionar? Los procesos de combustionar se pueden dar de tres formas. El primer proceso de combustionar sería la explosión. Un motor donde salta una chispa eléctrica y esa chispa eléctrica produce el quemado del combustible, lo cual produce una explosión y esa explosión hace que el motor se mueva. Bien sea un pistón o otro tipo de motor de explosión que hay. Hay otras formas de combustión de usar un combustible que es, por ejemplo, la combustión, la que hace un motor de gasoil. ¿Qué hace un motor de gasoil? Mete presión en una cámara, obligando al combustible a reventar por una elevada presión que a su vez genera un montón de temperatura, con lo cual desprende energía calórica que se transforma en movimiento a través de las partes mecánicas del motor. Y la tercera forma de utilizar un combustible es con reacciones químicas. Cuando un combustible químico reacciona con otro componente químico, se producen reacciones que, por cierto, siempre tienen que producir un aumento de temperatura importante que genere un desprendimiento de energía. Cuando una energía se libera, lo hace con un aumento fuerte de temperatura, cuando es a través de un combustible. Bien, en el organismo humano no hay ninguna cámara de explosión, ni hay ninguna cámara de combustión. Si nosotros utilizáramos la comida como fuente de energía, tendríamos que tomar una comida que fuera un combustible adecuado. Si yo cojo una comida común y corriente, de las que comen los humanos de hoy en día, cualquier omnívoro civilizado, y la meto en una cámara de combustión a presión o en una cámara de quemado, ¿cuánta energía podría desprender? ¿Vosotros creéis que quemando un plato de lentejas con una barra de pan, una cerveza y un poco de ensalada y un flan, podríamos mover un coche? ¿Podríamos mover 70 kilos que pesa un individuo medio? Con la energía resultante de quemar 2 comidas o 3, imaginaos 3 comidas diarias, imaginaos que cogemos toda la comida que come un omnívoro al día y la metemos en una cámara de quemado para obtener energía calorífica de ella, para luego transformarla en movimiento. ¿Cuánto rato nos duraría esas calorías? ¿Vosotros creéis que podríamos producir energía para mover un día entero un cuerpo de 70 kilos? Yo pienso que no. Todo había hecho hogueras. La madera tiene muchas más calorías que la comida que come la gente. ¿Cuánto te duran un puñado de troncos? ¿Cuántos kilos de troncos necesitarías para tener un fuego encendido un día entero? Y con la energía calorífica que soltara ese fuego, mover un cuerpo humano un día entero. Haría falta muchísima energía. Sin embargo, a nosotros nos venden la idea de que nosotros transformamos la comida en calorías energéticas. Eso no es bueno ni malo. Eso es mentira. Porque en nuestro cuerpo no hay otra cosa que reacciones químicas. Nosotros reaccionamos con los alimentos químicamente y ni siquiera en esa reacción química se producen explosiones ni aumentos de temperatura que denoten que la comida ha sido usada
en su carácter comburente. De hecho, la mayoría de alimentos que comemos tienen residuos secos, pero también tienen un contenido en agua. La mayoría de cosas que comen los seres humanos no son aptas para un proceso de combustión, porque además las comemos con líquidos. Si la máquina humana tuviera que sacar energía del proceso de combustión de la comida, tendríamos unos rendimientos bajísimos, prácticamente no nos podríamos mover, porque la comida que va mezclada con agua tendríamos que ponerla a una temperatura tan elevada y aún así el rendimiento energético que produciría al descomponerse por un proceso calorífico sería ridículo, no moveríamos un cuerpo de ninguna de las maneras. Cuando una máquina de producir energía y movimiento utiliza un combustible, lo utiliza constantemente, igual que el coche, en el momento que le quita el combustible se para, ¿sí o no? A la máquina humana, si la máquina humana funcionara con comida, una de dos, o tendríamos que estar comiendo continuamente, o tendríamos un depósito en el cual nosotros meteríamos la comida y la comida fuera suministrada lentamente hacia la cámara de combustión. Eso en el cuerpo humano no existe. Si alguno tiene alguna duda, que pregunte, que no pasa nada porque me cortéis. Seguimos. Cuando hay un proceso de combustión, de transformación de una materia comburente en energía, sea calorífica o sea de movimiento, o una combinación de las dos, o que una lleve a la otra, también se produce ¿qué? ¿Qué se produce? El coche, ¿qué residuo tiene? Tiene unos gases de escape. Todas las formas de producir energía en base a un combustible generan gases de escape y tienen que salir por algún sitio. Vosotros diréis, sí, a nosotros nos salen por el trasero. No, nosotros no estamos 24 horas al día tirándonos pedos. Y no nos tiramos pedos porque esos no son gases de escape. Los gases que nos tiramos por el trasero es la fermentación de los azúcares en las bacterias de putrefacción que hay encima del moco. Eso es un hecho, eso lo sabe cualquier médico. No son gases de escape que procedan de un proceso de combustión. Porque si nosotros tuviéramos un proceso de combustión en el organismo en base a las cosas que comemos, tendríamos que estar sacando gases de escape continuamente y tendríamos un tubo de escape para ello. Vino un argentino muy listo que se cree que sabe más que yo y eso está bastante complicado y me hizo así, como diciendo que los gases de escape salían por la nariz. Alguien debería decirle al pobre infeliz que los pulmones no tienen nada que ver con el intestino. Nosotros no sacamos aire de un proceso de combustión ni del estómago ni de los intestinos hacia los pulmones para expulsarlo por la nariz. Perdón. Te perdonamos porque te hemos cogido cariño. Se me cayó sin querer. Lo que te ha faltado, David. El proceso de respiración nuestro no es un proceso de salida de gases de escape de un proceso de combustión de comida para transformarla en energía. Nosotros estamos engañados. La comida no es nuestra fuente de energía. La comida es nuestra fuente constructiva y tiene otra función más. La comida es la que rehidrata el cuerpo. Nuestro cuerpo está formado en un 85% de líquidos y necesita reponer esos líquidos porque hay ciertos procesos como la sudoración y la regulación térmica que necesitan de ese agua. La comida es como el aceite que lubrica el coche, para que nos hagamos una idea. Y también son los ladrillos. No son los ladrillos. O pueden formar parte de los ladrillos, pero no es la base de la construcción del organismo. Porque si no, con lo que come la gente hoy en día, que son todos alimentos alterados y hiperprocesados y súper transformados con la cocción, no podríamos desarrollarnos prácticamente. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la única cosa que si nosotros la anulamos en nuestro cuerpo deja de funcionar, se para y deja la máquina de funcionar? El aire. Nosotros estamos flotando en nuestro combustible. Estamos flotando en nuestro combustible, igual que los peces flotan en su combustible, que es el agua. Si tú sacas a un pez fuera del agua, al ratico se muere. Si a nosotros nos sacan de la atmósfera que tiene aire, la máquina deja de funcionar y se para. El profesor Arnaldo Ehret
decía que la bomba que mueve al organismo son los pulmones, no el corazón. El corazón actúa como una válvula. En los sistemas de riego, nosotros mandamos el agua desde un cabezal central a las parcelas, y en las parcelas hay unas válvulas que regulan la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen que el agua coja presión para que el sistema de riego tenga el caudal adecuado en cada sitio. El corazón hace lo mismo, regula la presión de la circulación sanguínea, pero no es la bomba que empuja la máquina. La bomba que empuja la máquina es la respiración. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, como bien dijo el profesor Arnaldo Erez, funciona a contrapresión con la atmósfera exterior. Por eso cuando salimos de la atmósfera morimos. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene un combustible que es el aire. El aire entra por los pulmones, por la nariz y llega a los pulmones. Y en los pulmones se produce un vacío. Cada vez que respiramos se produce un vacío. Para que entendáis el ejemplo, cogemos una jeringuilla, le ponemos el dedo arriba y si tiramos de la jeringuilla hacia abajo estamos produciendo un vacío. ¿Qué es lo que tiende a hacer el vacío? Cerrarse. ¿Por qué tiende a cerrarse un vacío? Por la presión atmosférica que va a hacer presión contra el vacío. Eso exactamente es lo que hace el oxígeno, el aire, perdón, en nuestros pulmones. Ese vacío que se produce cuando se cierra es una forma de energía. En realidad, toda nuestra energía procede del planeta y de la fotosíntesis solar. Si el planeta no contrapresionara contra el vacío que se produce en nuestros pulmones, nosotros no tendríamos energía ninguna ni podríamos movernos. Por eso la gente que coge un cáncer de pulmón se mueren rápido, porque es el órgano más vital del cuerpo. Sin ese proceso de contrapresión no hay energía. Lo curioso, lo mágico, lo maravilloso, lo increíble es que el cuerpo humano, cada vez que cierra esa presión, vuelve a producir el vacío. Esa es la parte mágica del cuerpo, es la parte divina, es la que por alguna razón cuando deja de producirse ese vacío, morimos. ¿Qué pasa? A nosotros nos han enseñado que nosotros hemos fabricado nuestro cuerpo con esa comida, pero es que en realidad lo que consume la máquina está más en el aire que en ningún otro sitio, porque si os fijáis, nosotros no somos un vegetal. En el planeta Tierra, cada ser vivo tiene una función biológica. Y los animales no transforman sales minerales muertas en tejidos vivos, sino que son las plantas las que son las verdaderas magas, las que mágicamente, que no es nada mágico, sino que es un proceso natural, con la ayuda del proceso de la fotosíntesis, transforman las sales minerales inertes en células vivas. Y esas son las que nosotros podemos asimilar, siempre y cuando que los procesos de asimilación no estén obstruidos por nada. La mayoría de gente que conocéis, y vosotros mismos en parte, tenéis esos procesos de asimilación de nutrientes muy mermados y sin embargo vivís. ¿Por qué vivís? Tenéis una mala calidad de reconstrucción porque la comida debe formar la rehidratación del cuerpo y deben ser los ladrillos de construcción. En la nueva fisiología de Arnold Ehret, él desmiente que las proteínas, la grasa y los almidones sean constructores de los tejidos del cuerpo y desmiente que sean productores de energía en el cuerpo. Él plantea, como he estado explicando ahora, que la energía viene del aire y que los verdaderos ladrillos del cuerpo son los azúcares. Y además esos azúcares van acompañados del líquido que mantiene a la máquina hidratada, que mantiene a la máquina siempre con la cantidad de líquidos que necesita para que vaya bien lubricada, no como un aceite pero con agua. ¿Qué pasa? Si nos fijamos, la mayor parte de gente que nos rodea basa su dieta en proteínas, almidones y grasa. Y sin embargo, están vivos, funcionan bien porque tienen el mismo combustible. Lo aprovecharán mejor o peor porque la suciedad interna les permitirá aprovecharlo mejor o peor, pero tienen el mismo combustible porque todos respiran.
Si le tapas la respiración, se mueren. Pero los ladrillos, importantes para reparar los tejidos que se van dañando, para la regeneración celular, etcétera, etcétera, tienen que venir de los azúcares. Y los azúcares no constituyen la dieta de las personas, sino que se basa principalmente en proteínas, grasas y almidones. ¿Qué pasa con esto? Como decía, con los experimentos que yo planteo, cualquiera se puede demostrar que esas grasas, proteínas, almidones no se digieren. Sin embargo, la gente ha construido cuerpos, porque también toman azúcares, porque el cuerpo demanda, cuando tú le das grasas, proteínas y almidones, demanda los azúcares que no le has dado. Cada vez que arrancamos el aparato digestivo humano y metemos comida en él, si no le damos azúcares, él después los pide. Y por eso todos los postres, tú terminas de comer, estás completamente saciado, tienes la barriga hinchada de comida y no te entra más comida, pero el postre sí te entra. Porque la inteligencia celular está diciendo, que acabas de enchufar una máquina de digerir azúcares y no has metido azúcares ninguno. Dame azúcares. Cuando comes una comida de transición bien hecha, no te dan ganas de azúcares porque nosotros hemos diseñado la dieta para que te nutre de azúcares. Porque todas las verduras cuando se cuecen transforman sus almidones, sus cadenas de almidón en azúcares sencillos. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente come esas comidas que no son las que están diseñadas para la naturaleza por ellos? Pues, obviamente, la calidad de sus tejidos empeora, porque no hay una restitución con azúcar natural. Su cuerpo no tiene los ladrillos de calidad que necesita para reconstruir los tejidos cuando son dañados, no hay una rehidratación natural. Por ejemplo, el tema de la rehidratación es muy curioso. Yo he cultivado este año 450 hectáreas de brócoli. Todas han sido sometidas al mismo cambio climático que yo. Yo no he visto ninguna planta con problemas en sus hojas que pudieran ser achacados a los excesos de temperatura, a los problemas en la capa de ozono, nada. Todas han respondido satisfactoriamente. Sin embargo, mis hermanas no pueden tomar el sol. Y son seres vivos del mismo planeta que mi brócoli. Pero mis hermanas no pueden tomar el sol. A ellas les hace daño. Y a mis plantas de brócoli no les hace daño. Y a mí tampoco me hace daño. ¿Por qué le hace daño a ella y a mí no? Porque una planta, y la planta tiene algo especial para protegerse del destrozo que hemos hecho nosotros al medio ambiente. Yo no soy una planta. Yo no me quemo. No. Yo me quemaba cuando comía de todo. Esa hidratación que nos falta, porque la dieta convencional es muy seca, y nosotros lo que hacemos es beber el agua por fuera, esa hidratación... ¿Hoy habéis bebido agua alguno mientras cenábamos? ¿Y cuando hemos comido? ¿Y en la cena de ayer? ¿Y en la comida de ayer? ¿Por qué? Porque hemos sacado la hidratación de los alimentos. Nosotros no somos un animal bebedor. Los animales bebedores de agua tienen una lengua larga que sale mucho de su boca y succionan. En la naturaleza no hay vasos. Ni estamos nosotros diseñados para beber en cauces de agua ni para beber en los charcos. Nosotros debemos sacar nuestra hidratación de la comida. Cuando no sacas tu hidratación de la comida, los tejidos que componen tu piel no están bien hidratados. Como no están bien hidratados, no están preparados para luchar con la intemperie, como le pasa a todos los animales salvajes. ¿Cuánto le echáis crema solar a vuestro perro? Yo no tengo pelo. Pero en la naturaleza hay pájaros, hay perros, hay gatos, hay leones, hay tigres que tienen la piel sin pelo. Y ninguno sufre los efectos de los rigores del cambio climático. Efectivamente. Y lo cagan igual. ¿Tú sabes por qué se inventaron los piensos animales? Te lo voy a contar. Mira,
Yo he dicho que en el primer texto que escribí, que publiqué, yo explico unos experimentos con lo cual cualquiera se puede demostrar que las proteínas, las grasas y almidones no se digieren. De eso no solo me he dado cuenta yo. Los criadores de animales se daban cuenta, porque da la casualidad que el estiércol humano no lo utiliza nadie, pero el estiércol de los animales vale ya casi como el oro. Y los criadores de animales se dieron cuenta que muchas de las cosas que les daban de comer a sus animales salían sin digerir de sus cuerpos. Entonces, en lugar de calentarse la cabeza como yo y decir, oye, si le estoy dando una cosa que no digiere, aquí está pasando algo, a lo mejor es que su cuerpo no la necesita. ¿Tú sabes lo que hicieron los científicos, que son muy listos? Lo trituraron. Dijeron, esto a lo mejor es que para que se digiera bien y se asimile bien, lo que hay que hacer es triturarlo. Ahí aparecieron, de esa forma se inventaron los piensos. La comida triturada la siguen sin digerir igual, pero ya no se nota, porque como está tan molida. ¿Por qué? Porque igual que nosotros no somos comedores de almidones, de proteínas y de grasa, muchos animales tampoco son comedores de cereales. Los cerdos, por ejemplo, que consume el ser humano, están todos alimentados con harina de cereales. ¿Vosotros pensáis que un cerdo en la naturaleza podría alimentarse de cereales? Un trigo cuando espiga se hace así. Aunque pudiera alimentarse de cereales, necesitaría tanto para comérselo así tal cual que sería prácticamente imposible. Los animales que la naturaleza ha diseñado para comer cereales tienen un buche en el cual ellos mismos comen piedrecicas, y esas piedras, junto al sistema rotatorio que hace el buche con la comida, tritura y convierte en harina de forma natural esos cereales. ¿Y luego qué pasa? Carga las piedras y ha asimilado el cereal. Tenemos la falsa idea que nos han inculcado desde pequeños de que nuestro cuerpo está formado por las cosas que comemos. Pensad en lo que se come hoy en día en una casa normal: hamburguesas, pizzas, pasta, kebab, patatas fritas, todo hiperprocesado y todo de muy mala calidad, recolectado hace mucho tiempo, hiperenvasado con un montón de productos químicos. ¿Vosotros creéis que eso se puede transformar en tejido? ¿Qué calidad tendrían los tejidos con una cosa frita que entra en un proceso de descomposición? La carne, cualquier animal, si yo cojo ahora mismo a cualquiera de vosotros y le pego un tiro, desde el segundo cero de pegarle el tiro, sus tejidos empiezan a descomponerse. Eso es un proceso natural de descomposición. Las proteínas, cuando dejan de tener vida, empiezan a descomponerse. ¿Cómo se llama ese proceso en el caso de las proteínas? Es la putrefacción. ¿Correcto? Cuando tú comes un animal muerto, esas carnes están en proceso de putrefacción. Puede estar más avanzado o menos avanzado. El proceso de putrefacción no empieza a despedir olor desde el segundo cero de la muerte. Tarda un poco. ¿Qué pasa? Cuando tú comes una cosa que está en estado de putrefacción, está muerta. Es un tejido que ha pasado de la vida a estar inerte. Lo metes en tu estómago y según la ciencia oficial, nosotros revivimos un tejido muerto en nuestro estómago y lo llevamos a las células nuestras que están vivas y le damos vida allí. Eso no existe. Nosotros no revivimos tejidos muertos. Ni podemos transformar materia inerte en materia viva. Eso no existe. Si nosotros tuviéramos que hacer esos procesos, seríamos magos. Eso lo hacen las plantas. Las plantas pueden transformar una materia muerta en una materia viva. Pero en la escala de cadena trófica que nosotros estamos, eso no sucede. Nosotros no somos ningún mamífero ni ningún animal puede transformar materia inerte en materia viva. Hasta los animales carroñeros o los animales carnívoros comen la carne fresca, cuando todavía sus células están latentes, están empezando a morir, pero todavía tienen algo de vida. Nosotros no somos carroñeros, ninguno de vosotros tiene una apetencia natural por comer carne cruda. A lo mejor tú sí. ¿Ves? ¿Y por qué no le hace un poco de caso a tu instinto? ¿Y por qué no le hace un poco de caso a tu instinto? ¿Por qué engañas tu instinto para comer? Tú engañas tu instinto para comer. ¿Pero cómo no podemos debatir? ¿Vosotros creéis que ella engaña su instinto para comer? Todo el mundo engaña su instinto para comer, porque si yo cojo ahora mismo
y cojo a todos esos críos que había antes aquí de cumpleaños, imagínate que mañana los cojo y los dejo toda la mañana sin comer. Y a la 1 del mediodía los traigo aquí a esta sala. Y pongo 3 mesas grandes. Y en esas 3 mesas grandes pongo todos los alimentos que hay disponibles para el ser humano en la naturaleza. Carnes, pescados, frutas, verduras, cereales, historias. ¿Tú a dónde te ibas? Imagínate que tú fueras uno de ellos. No, pero no es solo lo más fácil. Es que a lo otro que tendrías que hacerle para poder comértelo. Tendrías que autoengañarte a ti misma. Por eso te he dicho antes arriba que te estás autoengañando a ti misma. Que te están engañando. Porque tú estás comiendo comida disfrazada. ¿Sí o no? Y estás disfrazando a tus sentidos. Cuando te comes una manzana no estás engañando a tus sentidos. ¿Verdad que no? Pero yo para comerme un trozo de carne tengo que engañar mis sentidos. Tengo que cocerla, tengo que echarle aceite, tengo que echarle sal, tengo que echarle limón, tengo que acompañarla con pan porque si no tampoco me agrada. Tengo que hacer muchas cosas ahí muy complicadas y que suponen mucho trabajo y mucho sufrimiento para mucha gente para poder comerla. Eso es el fruto de un engaño. Que lo quieras ver o no lo quieras ver son puntos aparte, pero eso es el fruto de un engaño. Eso es comer de mentirijilla. Lo que pasa es que como está sustentado por la ciencia oficial, pues aquí no pasa nada. Si nos fijamos, esa mentira de la que le hablo a ella está muy bien tapada en la sociedad. Porque vosotros, fijaros en el caso de hoy. Antes estaba hablando con algunos de vosotros que me daba un poco de pena las cocineras que hay aquí. Porque se pegan jornadas de 13 y 14 horas preparando comida para que otros no tengan que pensar en comida en todo el día. Eso en la naturaleza no sucede. En la naturaleza los animales, su aventura diaria, su vida, su felicidad, su desarrollo personal y emocional, su trabajo es salir a buscarse la vida, a buscarse el sustento. Y lo hacen en el medio natural. Nosotros en la civilización no. Nosotros la civilización nos da la comida y nosotros ya no pensamos en ella. Nos dedicamos a filosofar, al arte, a la cultura, a la educación, a la política. ¿Por qué? Porque tenemos esa parte resuelta, lo hemos hecho entre todos. Tenemos a unos pringando para que nosotros podamos hacer eso. Pero en la naturaleza no. Estoy dando muchos toques diferentes porque como hablo siempre las mismas cosas en todas las conferencias, así tenemos un poco de... Pero sí, el tema es que después hay más puntos, porque decimos, sí, somos lo que comemos, pero no somos solo lo que comemos. Nosotros hemos quedado con nuestro combustible es el aire, porque sin el combustible nos paramos. Pero lo que somos nosotros, a día de hoy, lo que somos, ¿qué es Diego Conesa? Pues Diego Conesa es el producto de lo que respira, que es la base principal, porque si quitamos la respiración se acaba Diego Conesa. De lo que come, de lo que asimila de lo que come y del efecto que produce en su cuerpo lo que come. ¿Por qué? Porque hay comidas que potencian el catabolismo celular, la limpieza de las células, y hay comidas que obstruyen el catabolismo celular. Cuando comes cosas que son ajenas a tu naturaleza, cuando comes cosas a través del engaño ese que le comentaba a nuestra amiga, de que comemos cosas que son un engaño, provocamos que el organismo tenga que producir un gasto de energía excesivo. Las células tienen dos trabajos, anabolismo y catabolismo, funciones de nutrición, funciones de eliminación. Si nosotros intentamos comer cosas que son ajenas a nuestra naturaleza, el cuerpo le supone un desgaste de energía importante, porque tiene que protegerse de ellas, tratar de sacarlas fuera. Cuando estoy gastando mucha energía en funciones teóricamente que deberían ser nutritivas, pero que no consiguen el éxito en eso, porque nosotros no podemos transformar materia inerte en materia viva, hacemos un gasto de energía muy fuerte. ¿Y qué pasa? Si tú estás todo el día trabajando, ¿tienes tiempo para limpiar tu casa? Si estás trabajando fuera, no tienes tiempo para limpiar tu casa. La casa se queda sin limpiar. Si nosotros gastamos mucha energía en tareas de anabolismo, y de un anabolismo que en realidad no llega a hacer lo que tiene que hacer, porque el cuerpo se ve obligado a gestionar materia inerte que no le sirve para nada, ¿qué ocurre? Que no hay catabolismo. Y como no hay catabolismo, el cuerpo no se limpia. Toda máquina, para un funcionamiento perfecto y longevo, tiene que limpiar el residuo de su funcionamiento.
nosotros no solo nos limpiamos el residuo del funcionamiento de la máquina, sino que además generamos más residuos, porque le metemos ingredientes para tratar de nutrirla que son ajenos a ella, y eso genera un residuo y además genera que ella tenga que gastar energía en protegerse, con lo cual no solo no nos hidratamos bien, sino que encima de todo nos estamos intoxicando. ¿Qué pasa? Dependiendo de lo que yo coma, voy a producir un gasto energético importante en mi cuerpo o no. Si hago un gasto energético pequeño, libero mucha energía. ¿Y qué haría la naturaleza? ¿Qué hace la inteligencia celular cuando tiene energía disponible? Pues fija sus preferencias y hace lo que le es más importante. En los seres humanos de hoy en día, como hemos comido de forma tan lejana de la naturaleza, las principales funciones que tiene de prioridad la naturaleza cuando se ahorra energía son dos. Limpieza por encima de todas las demás. Como el organismo está muy sucio, en cuanto economizamos energía, ¿qué quiere la naturaleza? Limpiar. Y en segundo lugar, regeneración. Reparación de tejidos dañados, reparación de órganos dañados, etcétera, etcétera. Recuperar la elasticidad tisular de los tejidos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Eso es otra cosa que yo gestiono con la comida. Entonces, no solo somos lo que comemos, también somos los procesos de limpieza que desencadenamos con la comida. ¿Y por qué somos los procesos de limpieza que desencadenamos con la comida? Porque esos procesos de limpieza alteran tu físico. Y no solamente alteran tu físico, también alteran tu psíquico. La comida te puede alterar de dos formas. Una, porque te llene mucho de suciedad, lo cual altera tu físico porque lo ensucia, y también lo altera porque al no tener la hidratación adecuada, al tener el cuerpo saturado de suciedad, la elasticidad de los tejidos es muy diferente y eso produce alteraciones físicas que a su vez se manifiestan psíquicamente. Como por ejemplo el miedo. El miedo es una vibración artificial que se produce en los intestinos cuando nos vemos sometidos a una causa que se aleja de lo normal, de lo habitual, de lo que esperábamos. Sin esa vibración, ¿cómo sabéis vosotros que tenéis miedo? Si no se te encogiera el estómago y los intestinos, ¿tú cómo ibas a saber que tienes miedo? ¿Cómo sabes que estás enamorado de alguien? Porque tiene una manifestación física. ¿Cómo sabes que tienes ganas de llorar? ¿Dónde se manifiestan las emociones? Si el cuerpo no le estamos dando lo que necesita, ¿qué pasa con las emociones? Que funcionan mal. Y lo que tenía que ser llevadero se convierte en complicado. Lo que comemos, no es que seamos lo que comemos, es que lo que comemos condiciona lo que somos. Porque lo que comemos condiciona los procesos de catabolismo y de anabolismo. Y condiciona lo intoxicado que está el cuerpo y lo que no. Ahí está la gracia del sistema curativo por dieta mucosa. Porque nosotros queremos racionalmente dirigir esos procesos. Queremos ser los artífices de ellos. Nosotros queremos saber lo que pasa en cada momento. Yo quiero saber por qué me da miedo una situación, o por qué me siento cansado en un momento, por qué en otros momentos tengo energía, por qué un día sin haber desayunado me voy con la bici y tengo más energía que si hubiera comido, por qué otros días no tengo energía ninguna. Todas esas oscilaciones tienen su razón de ser y está inmensamente relacionada con lo que comemos, pero no en el sentido que nos quieren vender. Porque si la comida fuera la fuente de energía, una persona mayor tendría la misma energía que un joven y un gordo tendría más energía que uno que come poco. ¿Quién responde a esas preguntas? ¿Por qué no funciona bien la máquina de una persona con obesidad? ¿Por qué pide más comida de la cuenta? ¿Por qué no gestiona bien sus reservas? ¿Por qué acumula teóricamente reservas de más? Y luego, sin embargo, cuando intentas disponer de esa energía, resulta que no hay energía de reserva por ningún lado. Porque si los obesos, que se supone que tienen más reservas, tuvieran energía, esos kilos que tienen de más, como dice la ciencia oficial con el metabolismo, se pudieran transformar en energía, un obeso podría prescindir de comer los días que quisiera y dispondría de energía.
Sin embargo, pasa al revés. Las personas delgadas tienen más resistencia a tener energía cuando están sin comer que los obesos. Algo falla. Algo falla. Es curioso, pero en el cuerpo incluso se pueden almacenar cosas que no hacen falta para nada. De aquí para atrás nos han enseñado que las grasas que acumula el cuerpo las hemos sacado de la comida. Claro, yo me preguntaba y digo, ¿y por qué unos acumulan grasa y otros no? ¿Y por qué es tan tonto el cuerpo? ¿Qué se ha trastornado en el cuerpo que acumulo la grasa en lugar de tirarla fuera? ¿Y por qué no hace lo que los médicos dicen y la transforma en energía y me da menos hambre? Y si tengo reservas de grasa, ¿por qué no la quemo como energía en lugar de tener hambre y seguir comiendo? El barco ese hace aguas por muchos sitios. Hace muchos años yo planteé la misma idea que Eren, que esa grasa en realidad la fabricábamos nosotros como defensa de algo. ¿Qué pasa? Si os fijáis, esa grasa ni siquiera forma parte de nuestro organismo. Si estuviera asimilada, como los médicos dicen, y luego se pudiera transformar en energía, sería parte de nosotros y no nos la podrían sacar con una liposucción. Con una liposucción te pueden sacar la grasa porque no forma parte de tus tejidos. Está entre medio de tu piel y de los tejidos. Por eso la pueden chupar y sacarla fuera. Si formara parte de tu organismo, a ti no te pueden absorber un músculo. ¿Qué pasa? Eso es igual que el ácido úrico. Lo ha fabricado nuestro cuerpo como defensa. Es como los mocos que echamos por la nariz. No forman parte de tus tejidos. Es una secreción que ha hecho tu cuerpo como defensa de algo. En los animales pasa exactamente igual. Los animales salvajes prácticamente no tienen tejidos grasos, porque llevan la alimentación que la naturaleza quiso para ellos. El metabolismo, la teoría del metabolismo es lo más ridículo que se le ha impuesto al ser humano. Yo recuerdo cuando empecé a hacer experimentos con la nutrición, hoy en día ya no se dice, pero entonces estaba en boga una teoría que sostenía, y era aceptada por todos los médicos, que los azúcares, a los cuales por cierto engloban siempre en nutrición oficial, lo meten todos en el mismo barco. La nutrición oficial, aunque diferencia entre azúcares simples y azúcares complejos, para ella todos son hidratos de carbono y en su método científico los gestiona de igual manera. Nosotros no, nosotros diferenciamos entre los azúcares simples, que son extremadamente dulces, y los azúcares complejos, que no solo no son dulces, sino que además los comemos con sal. ¿Qué pasa? En aquella época se decía que los hidratos de carbono podían ser de tres clases: de asimilación lenta, de asimilación intermedia y de asimilación rápida. Y yo, imbécil de mí, empecé a hacer experimentos. Y como estaba compitiendo con bicicleta de montaña, empecé a hacer experimentos y decía, bueno, y yo me hacía mis cábalas y empezaba, pues voy hasta 5 horas con la bici, me llevo me tomo otro de asimilación lenta, otro de asimilación larga y tal. Nunca conseguí hacerle funcionar aquello. Nunca. Todo era mitología en la práctica. Se suponía que el plátano era de asimilación lenta. Me llevaba 6 o 7 plátanos y cuanto más plátanos comía, más hambre tenía. Y luego, curiosamente, observaba las heces, que eran súper voluminosas, porque el almidón del plátano salía sin digerir. Y era un fruto. Pero claro, luego había que hacer más preguntas. ¿Por qué salía un fruto sin digerir? Si nosotros somos monicos que podemos comer plátano. Pero claro, luego cuando investiga resulta que el plátano había sido recogido verde antes de su proceso de maduración, que nunca jamás se llegan a transformar del todo sus almidones en azúcares simples porque no ha madurado en la planta, y patatín patatán, y que ha sido madurado de forma artificial con etileno y otros gases dentro de una cámara, y que tiene un alto contenido en almidón, el cuerpo lo reconoce como tal y no puede asimilarlo. Sin embargo, los otros me decían que era fuente de energía, pero yo me quedaba sin energía y me daba una pájara, un bajón de energía que llaman en ciclismo. Y yo empecé a dudar, y cuanto más experimentos hacía, me daba cuenta de que los procesos de energía no tienen nada que ver. Por poner un ejemplo, otra cosa en la que nos tienen completamente engañados. Se supone que el sueño es para descansar,
Pero lo curioso es que prácticamente todo el mundo se levanta hecho polvo de la cama. Y hasta que no se mete una comida abundante que pare todos los procesos de eliminación que se han producido durante la dormida, no recuperamos la energía. De hecho, hay un experimento curioso que propone Eret, que es que tú te levantas por la mañana a tu hora habitual, ¿no? Eso lo podéis hacer cualquier domingo. Te levantas a tu hora habitual y te levantas bien, estás normal. Y entonces, como el domingo, dices, pues hoy me voy a dormir otra vez, que no tengo que trabajar, a tomar por saco. Y te duermes otra vez. Adiós, Bonica. Gracias, igualmente. Cuando te levantas por segunda vez, estás hecho polvo. Tienes mucha menos energía y sin embargo has descansado más. ¿Qué sentido tiene eso? No se supone que he descansado, porque me levanto más cansado. ¿Cuántas veces, si recordáis cuando comíais de todo, si os fijáis, la gente normalmente después de una comida opípara, copiosa, ¿qué es lo que hace? Se quedan hechos polvo. O sea, nos venden la idea de que la comida es la que restaura la energía y pasan dos cosas muy curiosas. La primera es que antes de comer no tenemos energía ninguna. Pero es que como la comida sea abundante, después de comer tampoco. Si nosotros estuviéramos en la naturaleza, vosotros observéis, por ejemplo, un león. Un león en la naturaleza no tiene frigorífico. O sea que para él no tiene sentido ir a buscar comida, porque no tiene dónde guardarla. Tiene que cazar cuando tiene que. Y ahí él languidece. Para irse de cacería, que hay que tener. Tiene que ser un momento de máxima disponibilidad energética, porque si no, vaya mierda de cazador. O las presas son muy tontas, o... No te rías, Lola. ¿Qué pasa? El animal salvaje, cuando tiene que ir a buscar su comida en la naturaleza, siempre es un momento de máxima energía. Luego, el hambre natural no puede ser asociada con un desfallecimiento. Sin embargo, entre los comedores convencionales, cuando tienen hambre, les baja la energía. Se ponen a comer y mejoran, porque frenan el proceso de malestar que le había provocado las ganas de comer. Pero como coman en abundancia, el proceso digestivo tan pesado que hacen, de tantas mezclas que hacen, les vuelve a robar la energía otra vez. Y entonces nos vamos al bar a tomar un café ahí, hecho carbonato. Y le decía yo el otro día a uno, ¿cuándo viene la energía, tío? Antes de comer no tenía, después tampoco. Digo, ¿cuándo viene la energía, tío? Porque yo voy todo el puto día hecho una moto. Digo, aquí falla algo. ¿Cuándo viene la energía? Digo, ¿esto qué es? Con el sistema curativo por dieta mucosa no se desayuna. Yo recuerdo que cuando comía de todo, si no desayunaba, me quedaba hecho polvo. ¿Por qué me quedaba hecho polvo? Porque todo el catabolismo celular que había habido durante la noche, en el momento que se acaba la digestión de la cena, en el momento que el estómago se queda vacío, pega un grito de aleluya y empiezan los procesos de catabolismo. Cada vez que el estómago es como un interruptor. Si tiene comida dentro, él condiciona toda la inteligencia celular. Si tiene comida dentro, estamos en anabolismo y hay que hacer procesos digestivos. Los procesos digestivos demandan muchísima energía. Por eso a veces tenéis frío y coméis y se os quita el frío. Porque el cuerpo pasa de la función térmica, se va a la digestión. ¿Qué pasa? Cuando te levantas por la mañana hecho polvo, si no desayunas, en un comedor convencional, te quedas flojo, te quedas sin energía, porque, como decía, cuando el estómago se vacía, él empieza a sacar suciedad y ordena al resto del cuerpo que empiece a sacar suciedad y pone a las células en proceso de limpieza. ¿Qué hace el comedor convencional? Se levanta, come y para los procesos de eliminación. Empieza a gastar energía en digerir, se le pasa el frío, se le pasa el sueño y se siente un poco más activo. El cuerpo está digiriendo. Cuando termina de digerir el desayuno, los procesos de eliminación se arrancan de nuevo. Si tiene mucha vitalidad, ese proceso puede empezar a media mañana y entonces come un almuerzo ligero y vuelve a pararlo.
Para el mediodía su cuerpo ha conseguido librarse, su estómago ha conseguido librarse otra vez del almuerzo de media mañana. Los procesos de eliminación arrancan de nuevo y nos quedamos ahí. ¿Cuándo viene la comida? Que me caigo. Come y ya te quedas, lleva ya 3 frenazos a lo largo del día, te quedas tan pancho. Por la tarde, sobre todo los niños que suelen tener más vitalidad, a media tarde su cuerpo ya ha gestionado la comida del mediodía. ¿Qué haces? Vuelve a comer algo a media tarde, vuelve a poner el estómago en marcha. Por la noche igual, a la hora de la cena, tu cuerpo se ha librado ya de la merienda y de la comida del mediodía y el estómago vuelve a poner en marcha los procesos de eliminación. Vuelve a comer y ya estás en una digestión hasta que te duermes. ¿Qué quiero deciros con esto? La persona normal de la civilización de hoy en día pasa toda su vida digiriendo, pasa toda su vida en proceso de digestión, no asimilando, sino intentando asimilar. Con el sistema curativo por esta mucosa no, hacemos una liberación. Nos levantamos por la mañana y como comimos muy temprano, cenamos muy temprano, los procesos de eliminación están en marcha. Te levantas por la mañana en un proceso de eliminación bien guiado y no tienes hambre. Y tienes buena energía y te vas a trabajar con energía. Y no piensas en la comida hasta que han pasado 3 o 4 horas. Y entonces comes con un apetito más sano, sin estar languidecido. Y comes una comida que te deja saciado porque tiene azúcares, que como hemos dicho antes, el aparato digestivo humano es una máquina de procesar azúcares. Si le das los azúcares que necesita, deja de pedir comida y la deja de pedir por un rato largo, hasta que vuelva a necesitar otra vez. Por eso habréis observado, los que habéis hecho frenazos y habéis tenido por fuerza mayor que comer ocasionalmente mal, que cuando comes como la gente come, tienes hambre a todas horas. Y cuando comes de forma heretista, pues sí, un día te puede dar más hambre de la cuenta, pero lo normal es que vayas completamente satisfecho si llevas la eliminación bien equilibrada con tus 2 comidas. Y sin embargo tu estómago está mucho más tiempo vacío que lleno, porque las comidas que nosotros preconizamos son de digestión muy rápida. Pero sin embargo no te dan hambre enseguida como las comidas de la dieta convencional. ¿Por qué? Porque han dejado el cuerpo saciado de azúcares. Llevan fibra para barrer la suciedad que se va desprendiendo con el proceso de desintoxicación. Y además llevan el efecto metadona. Le hemos dado una pizca de los venenos que tomábamos antes, pero preparada de forma especial para que esos procesos de eliminación que desencadena el cuerpo cuando tiene energía para ello, cuando liberamos energía, vayan suavicos. Con lo cual pasamos toda la tarde y no nos da hambre hasta media tarde, y a veces no nos da hambre hasta la noche. Después volvemos a hacer lo mismo, le damos al cuerpo lo que necesita para cómo está en ese momento. De esta forma vivimos más tiempo con el estómago vacío que con los procesos de digestión en marcha, con lo cual liberamos un montón de energía. Cuando liberamos ese montón de energía, la naturaleza dice, ahora tengo energía, voy a limpiar. Comienza un proceso de limpieza que ocasionalmente, por decisión de la naturaleza puede decidir generar una crisis. Tiene mucha suciedad en un punto del organismo en concreto y la naturaleza dice, voy a sacar suciedad. Fijaos que nosotros conseguimos, los que ya están estabilizados en un proceso de eliminación bien llevado y han bajado el monto de suciedad bastante, consiguen más energía que una persona normal con muchísima menos cantidad de comida de la que comían antes y de la que comen las demás personas. ¿Por qué? Porque lo que comen es de mejor calidad y está siendo aprovechado mucho más eficientemente. Y lo más importante, no estamos obstruyendo la función del combustible, que es el aire. Porque la respiración también se obstruye con los procesos digestivos. De esa forma, con menos comida, vamos mejor nutridos, disponemos de más energía y pasamos mucha menos hambre. Eso llega a ser tan curioso que incluso se pasa menos hambre comiendo una vez al día con el sistema curativo por dieta mucosa que con 2. Claro, eso cuando lo pruebas y lo practicas es algo que no deja de sorprender a la gente, porque dice, ¿cómo es posible que pase menos hambre con una comida que con 2?
Eso cuando se lo plantea a una persona que come todo, no solo no te cree, sino que además crea un trauma en su cabeza, porque automáticamente cuando tú le dices a alguien que come 2 veces o una solo, le parece una paranoia. ¿Por qué? Porque su cerebro piensa en comer y su cerebro piensa en que él, si no come, pasa hambre. Pero lo que no se da cuenta es que lo que ocurre de verdad es que su cuerpo sigue pidiendo comida porque no ha recibido lo que necesitaba. Y porque probablemente la comida que come está actuando en su organismo como una droga en lugar de como un elemento nutritivo. Es como, por ejemplo, el que fuma. Para comprender esto, el ejemplo del tabaco es muy bueno, o de la droga. El cuerpo humano no puede pedir tabaco, porque el tabaco no existe en la naturaleza como una hierba de fumar. En la naturaleza ningún animal fuma. ¿Ha visto algún animal fumar? Yo sí, yo vi el otro día un chimpancé en un vídeo que me mandaron de YouTube que fumaba, pero es un caso excepcional. En la naturaleza nosotros no encontraríamos nunca tabaco quemado para inhalar. Sin embargo, la gente que fuma tiene hambre de tabaco, ¿sí o no? La gente que fuma tiene hambre de tabaco, pasan mono de tabaco. Yo no paso mono de tabaco. ¿Por qué otros tienen hambre de tabaco y yo no? Porque están drogados con el tabaco. Con la comida pasa exactamente igual. Tú le dices a uno que va a tener menos hambre con una comida o con 2 en lugar que con 5 que come la gente habitual, y su cerebro enseguida se pone en autodefensa. Como el de mi amiga, se pone en autodefensa. Uy, 2 comidas al día, qué barbaridad. Pero ¿qué pasa si es que a lo mejor no necesitas más? Yo me he pasado 5 meses y medio con una comida al día. Es una de las épocas más bonitas que recuerdo de mi vida. Porque no solo trabajaba 12, 13 horas al día, sino que después terminaba y como no tenía que cenar, me iba a correr por la finca. Y el fin de semana me iba a correr cross de estos que organizan en los pueblos y iba descojonándome yo solo en la carrera. Porque aparte de que conseguía buenos resultados, iba pensando cuántos de los que corrían conmigo no iban a cenar después como yo. Era casi un estímulo. Claro, cuando tú le dices a uno que está drogado con tabaco, que tiene que vivir sin tabaco, su cerebro se pone en autodefensa. Y cuando le dices a uno que come 5 veces al día, que va a ser más feliz y va a pasar menos hambre con 2 comidas o con una, su cerebro se pone en autodefensa y dice, si a mí me gusta comer. ¿A vosotros no os gusta comer? ¿Habéis pasado hambre estos días aquí con nosotros? ¿Y vosotros creéis que os gusta menos comer que antes? ¿A vosotros os gusta cagar? ¿A que a todos os gusta cagar? ¿Estáis todo el día pensando en cagar porque es placentero? Cagar es placentero. ¿Estáis todo el día pensando en cagar? Aquí bastante. ¿A que no estáis todo el día pensando en cagar? Y estáis todo el día pensando en hacer pipí. Yo me lo paso bien haciendo pipí. Yo disfruto. Con la sonda. El mear es placentero. Pero nosotros no estamos todo el día pensando en mear. Comer es placentero. Yo disfruto comiendo. Y la semana pasada hice 8 días de ayuno. Y no pensé en la comida en todos esos días. Y en mi caso tiene más coña el asunto. Porque yo trabajo con comida. Trabajo con los mejores distribuidores de comida de calidad, de la que yo como de toda Europa. Gestiono esa comida, pasa por mis manos. Y no pensé en comérmela en toda la semana. ¿Sabéis por qué no? Porque no tenía hambre. Y cuando tengo hambre disfruto comiendo como el que más. A condición de que no cocine la Leni. ¿Qué pasa? El que no lo ha probado no se lo cree. El que no lo ha probado no se lo cree. Hoy había una chica con nosotros que le ha costado un poco el tema de la comida porque no está habituada. Yo en cuanto la vi sabía que era una hija del kebab, de la hamburguesa, de la Coca-Cola. Está acostumbrada a comer cosas que sí le satisfacen, pero no le quitan el hambre nunca. En cuanto el cuerpo la genera, se deshace de sus residuos en el estómago, le vuelve a dar hambre de las mismas cosas. Cualquiera que esté estabilizando el sistema curativo por dieta mucosa se da cuenta de que en el momento en que de forma salvaje pega un frenazo y empieza a comer almidones y proteínas, no puedes pensar en otra cosa. Y o te tomas un laxante y dices, no, esto se ha terminado, hago un barrido y empiezo otra vez con el sistema curativo. Si no haces eso, sigues teniendo hambre de comer basura. Hoy pega un frenazo y mañana por la mañana te levantas con hambre de almidón. Y si es con proteína, mejor. Sin embargo, cuando vas en el SCDA bien equilibrado y tal,
no estás todo el día pensando en comer almidón con proteína como le pasa a todo el mundo. De hecho, eso que yo llamo la mezcla diabólica, que es almidón con proteína, parece no importarle a nadie. La gente dice, bueno, pues a mí la comida me da igual, no sé qué. Sí, le da igual. Pero déjale un día sin su almidón y proteína. Verá lo que pasa. Teóricamente la sociedad está montada para que nosotros no pensemos en comida. Piensa la cocinera, el que va a comprarla, los que la cultivamos y 4 desgraciados más. Los demás teóricamente no piensan en comida. ¿Pero sabéis por qué no piensan en comida? Porque hay comida disponible siempre. Y comida basura hay hoy en día en todos sitios. Y todo el que se junta con alguien se junta para comer comida basura. Y quedamos con los amigos a comer, a tomar algo, siempre dándole... Y la gente dice, wow, tú es que estás obsesionado con la comida. Tú estás obsesionado con la comida, pero los que están obsesionados con la comida son ellos. Yo no tengo una cocinera para que me haga de comer. Ni tengo a nadie que me haga las cosas de la comida me encargo yo. Porque como me da miedo eso que dicen que somos lo que comemos, yo digo, uy, si somos lo que comemos yo quiero ser el que controla lo que soy. Así que quiero saber lo que pasa con eso, con lo que meto en mi cuerpo. Ellos no piensan todo el día en comida, pero no le quite una de sus comidas. Como en una de sus comidas le falte almidón con proteína, tienes un problema. Los drogadictos son ellos. Pero ¿qué pasa en el mundo actual? En el mundo actual hay una cosa muy curiosa, que como todos se drogan con lo mismo, aquí no pasa nada. Si tú fumas porro, le vas a echar el puro a otro que fuma porro, pues que fuera idiota. Aquí estamos todos en la misma fiesta de vampiros y a ver quién es guapo que le dice a otro, oye, que tú vas chupando sangre por ahí, pero si estamos todos igual. ¿Qué pasa? Como todo el mundo se droga con almidón y proteína, pues aquí nadie se echa las culpas de nada. Luego tenemos la falsa idea, como le pasa a mi amiga, de pensar que esto es lo que se ha hecho siempre. Pues nada, si esto es lo más natural del mundo, si los raros sois vosotros, cuidado. Mi padre ha pasado más tiempo en su juventud comiendo 2 veces al día que yo, y yo llevo unos cuantos años. ¿Sabes por qué? Porque era la situación, no había más. Y porque eso de llegar ahora y encontrar su supermercado petado de comidas de 50.000 clases diferentes, eso antes era una ilusión. Y lo peor de todo es que va a volver a ser una ilusión. Nosotros estamos viviendo ahora mismo, actualmente, un periodo que es absolutamente ilusorio e imaginario. Y que incluso en muchas partes del mundo no saben ni que existe. Si vosotros habláis con vuestros padres, o si tenéis algún abuelo vivo, y le dice, apúntame aquí en una hoja, ¿cuántas variedades de alimentos diferentes tenías cuando tenías 14 años? Os sorprenderíais, porque la lista era súper corta. Y el problema, además, añadido, es que no solo disponían de muy poca variedad de alimentos, sino que la disponibilidad de esa variedad de alimentos a lo largo del año no era constante. En primer lugar, porque muchos de esos alimentos eran estacionarios. ¿Qué quiere decir? Pues mira, yo tengo un gallinero y las gallinas en verano prácticamente no ponen huevos. Si no le das pienso artificial y les metes luz y tal eso, ponen muy pocos huevos. Antes no había tomate en invierno, ahora sí. Ahora hemos hecho que haya de todo a toda hora. Pero nuestros antepasados, que no sabían lo que era un dentista, que no sabían lo que era un psicólogo ni un psiquiatra, esos vivieron con mucha escasez. Y muchos de ellos hubieran firmado por tener esas 2 comidas que tenemos nosotros ahora autoimpuestas. Esa variedad de alimentos no estaba todo el año disponible. Y no solamente no estaba todo el año disponible, sino que incluso muchas veces estaba disponible y no podían acceder a ella. Ahora tenemos un miedo horrible a que nos falte algo, a decir, uy, es que tú fíjate, tenemos más comida que nunca, más variedad que nunca y más miedo que nunca. Mi padre cuando tenía 10 años no se planteaba nunca que podía tener carencias. Comían lo que había y punto. Yo ahora hago algo parecido. Mi dieta es tan sencilla como la disponibilidad de recolección que tengo en mi huerto. Si hay brócoli, como brócoli. Si hay alcachofa, como alcachofa. Tiene que salir de ahí. No quiero saber nada de las redes del comercio. Cuanto menos vaya al supermercado, mejor. Son manías mías, pero me siento orgulloso de ellas. Vivo como vivían aquellos. Tenían 4 cositas para comer y le eran suficientes. Y eran más felices que ahora, vivían más equilibrados, se querían más entre ellos, tenían menos problemas sociales, montaban menos follones, no se ponían bombas los unos a los otros y estaban mejor nutridos. Yo he visto morir a todos mis abuelos con unas dentaduras que ya las quisiera yo para mí.
que ya las quisiera yo para mí. Y yo he nacido en el mundo del apogeo. Nosotros estamos viviendo un sueño y un sueño que se acaba. Porque nosotros, para tener esos supermercados petados de comida, en primer lugar tenemos que crear mucho sufrimiento en otras naciones. Crear mucho sufrimiento al medio ambiente. Porque para nosotros tener esa disponibilidad y variedad infinita de alimentos en un supermercado, tiene que consumirse mucho petróleo, tiene que hacerse mucho daño a la naturaleza, tiene que destrozarse muchos ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es caduco, eso es finito. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para unos cuantos. Y el problema que tiene es que todo el que no tiene eso lo envidia. Y eso ahora temporalmente es factible para nosotros. Pero el problema es que si tenemos que dárselo a todos los demás, el planeta nos dura 4 días. Es con nosotros solos, teniendo esa disponibilidad brutal y constante de alimentos en el primer mundo, y no hemos cargado todos los hábitats del planeta Tierra y hemos destrozado la naturaleza por todas las partes que hemos ido pasando. Imaginaos si todos los habitantes del tercer mundo tuvieran que tener la disponibilidad de alimentos que tenemos nosotros. Estaríamos acabados. No te tienes que ir muy lejos, empieza a bajar de Marruecos para abajo y ves que hay un montón de gente viviendo con dietas que son absolutamente ridículas, que son más ridículas que lo que nosotros nos imponemos con el SCDA. Tú te vas a muchas zonas pobres de Marruecos y ves gente que tiene una economía dietética basada en habas, almendras, cordero, alfalfa, trigo, cebada y poco más. Hasta hay cosas que son... En Marruecos vale 1 kilo de miel 14 euros. Fijaos si hay economía y se subsiste con eso. Aquí mismo, sin movernos de la región de Murcia, yo he investigado la vida de nuestros antepasados de hace 150 años y aquí había economías de autosubsistencia en zonas rurales del campo donde ahora mismo sería imposible. Y la economía se basaba en 5 o 6 cositas. Tenían un cerdo, cabras, higos chumbos, 4 gallinas, un albaricoquero, un ciruelo, almendros y se acabó. Y algo de cebada a lo largo del año, poca, porque era difícil de cultivar en una zona cálida como esta, con la que hacían pan negro. Y además, si vierais la molienda en qué consistía, no salía una harina fina como la de ahora. Llevaba muchos trozos del grano. Y con esa economía dietética tan sencilla y tan absurda, mantenían un nivel de energía muy superior al nuestro, porque ellos no tenían calefacción en invierno, ni tenían aire acondicionado en verano, ni podían viajar en coche a todos los sitios que iban. Yo recuerdo un viejo que había en mi pueblo que ya murió de 96 años y decía que bajaba todos los días a Cartagena en bicicleta y volvía en bicicleta. Ni yo hago eso ahora mismo. Y podría hacerlo. Y luego de Cartagena se iba a trabajar de albañil a otro sitio. Nosotros hemos inventado una vida basada en los combustibles fósiles y basada en el uso que hacemos de la comida artificial, en la que hemos tratado de rodearnos de un montón de comida artificial para que ese miedo que tenemos a que nos falte algo, ese al que nos incita el que la comida artificial produce mucha hambre. Yo, por ejemplo, mire, una de las cosas que más me maravillan ahora del SCDA y de los ayunos es que le he perdido el miedo completamente al no tener disponibilidad de alimentos. Yo reconozco que yo tengo un buen frigorífico en mi casa y a veces me entra la risa cuando lo abro porque digo, eres patético, tío. Le abro al frigo y le digo, tío, eres patético, tío, da pena de verte. A veces hay tan pocas cosas en él y normalmente son las cosas que hay en mi huerto. Y no me preocupa, no me pongo nervioso, no digo, hostia, pues voy a ir al supermercado y ya que no como nada más que verduras, voy a comprar variedad de cosas para tener siempre de todo, no sé qué. No me preocupa en absoluto, porque la sencillez de lo que como me deja mucho más satisfecho y me deja tanta energía disponible que no estoy durante el día preocupándome de lo que he comido. Puedo comer 10 días seguidos brócoli y me da exactamente igual. Y lo disfruto exactamente igual en cada una de las comidas porque como con un hambre sana. Y el hambre sana es la mejor de las salsas, el mejor aliño. Eso es tan verdadero
hasta el punto de que cuanto más sana está una persona, más disfruta cuanto más sencilla es la comida. Yo hay días que cuezo un brócoli al vapor, cojo una lechuga con la mano y me lo como así tal cual. Termino de comer, el cuerpo está satisfecho, ha recibido su azúcar y no vuelvo a comer, a pensar en comida en el resto del día. ¿Sabéis cómo se llama eso? Dilo más fuerte. Libertad. Eso se llama libertad. Yo salgo por la mañana, me levanto y salgo a pegar zambombazos por ahí por el mundo y hago 1000 cosas. Y hay muchos días que llegan las 3 de la tarde y no me he acordado de preparar nada para comer, ni me he acordado de comer. Y entonces me miro a mí mismo interiormente y digo, libertad. Libertad. ¿Cuánta gente puede hacer eso? ¿Cuántos pueden disponer de su energía y además a un buen nivel sin ser dependientes de la comida? Hay pocas cosas tan maravillosas. Cuando las cosas placenteras se disfrutan de verdad es cuando no constituyen un vicio para ti. Eso pasa con todo en la vida. Cuando la comida no es un enganche para ti, es cuando la disfrutas verdaderamente. Pasa igual que con el afecto a las personas. Cuando no estás enganchado a ellas, cuando las puedes disfrutar de verdad. Con todas las cosas placenteras de la vida. Yo disfruto de dormir, pero no me paso todo el día pensando en dormir. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Vamos a hacer alguna preguntita, porque si no se nos va a ir esto muy de madre. Espera. Bueno, me da igual. ¿Quién quiere primero? Entonces, si supuestamente el combustible es el aire, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué sirve comer? Te lo he dicho antes, comer sirve para rehidratarse y para tener ladrillos de reconstrucción. Yo sostengo que nuestros tejidos están creados por la combinación de azúcar, por reacciones químicas que se producen en los procesos de asimilación con los azúcares. ¿Y los animales? Hay animales que son carnívoros y sí asimilan proteínas, otros que asimilan clorofila directamente, como los herbívoros. Ellos necesitan comer también. Sí, pero también pueden pasar largos periodos de abstinencia. Si comer necesitamos comer. Otra cosa es cuánto, cómo y qué. Quiero preguntar sobre la hidratación. Habla fuerte. El agua que necesitamos sale de los alimentos. Entonces, si bebes agua, el agua que bebes así un tartual de un vaso, ¿esa se elimina solamente? ¿O? Mira, si haces unos experimentos sencillos, te darás cuenta de que si un día haces una comida convencional, bebe un montón de veces. ¿Por qué? Porque la mayoría del agua que bebe la gente, para lo único que le sirve es para darle paso a las comidas tan secas que constituyen la dieta convencional. La dieta convencional está especialmente basada en cereales. Y la carne que comes, que lleva bastante más agua, la gran parte del agua se la quita en el proceso de freírla o de asarla, etcétera. Entonces, esas comidas son muy secas. Y el estómago y el tracto digestivo está formado por tejidos que están muy bien hidratados y que necesitan hidratarse muy bien. Como esas comidas son tan secas, se hacen complicadas de digerir. ¿Qué haces? Meter agua para que haga de lubricante. Pero en realidad, por ejemplo, en el sistema curativo por dieta mucosa te puede dar sed porque se esté desprendiendo mucosidad. O por ejemplo cuando metes los postres de almidón. Pero aún así el monto de agua total que bebes a lo largo del día por sed es ridículo en comparación con una persona que come esto. La mayor parte de agua que bebe la gente y líquido es para ayudar a los procesos de intentar gestionar digestivamente las comidas tan secas y tan pesadas que se comen. Entonces, si estás dentro del sistema y Sí. cuando bebes, por ejemplo, horchata o lo que sea, ¿ese agua la incorporas o...? El cuerpo toma lo que necesita. Esto no es como la teoría del metabolismo de los médicos que no saben lo que pasa con cada cosa, no. Aquí el cuerpo toma la hidratación que necesita y el exceso la orina. Si el agua no se queda estancada en el cuerpo, nosotros todo el agua que nos compone va rotando. Tú tienes un 85% de líquido en tus tejidos, pero no es la misma de cuando tenías 14 años, ¿eh? En la naturaleza todo es cíclico. El agua que te compone a ti ha pasado por multitud de ecosistemas de este planeta. Y volverá a pasar.
y tú tendrás otra que esté pasando ahora por otro lado. Pero ella toma la que necesita y lo que no es la orina. Lo que pasa es que las bebidas, entre comidas, en el sistema curativo por vía mucosa, ayudan a hacer los procesos de eliminación más suaves. Y por eso se toman, no porque haga falta una hidratación extra. ¿Más preguntas? Y si lo del metabolismo y quemar calorías no es verdad, ¿a quién se le ha ocurrido? Pues muy sencillo. Aquí las bolas se forman por dos razones. Una por intereses creados y otras porque tú... Es como si no estuviera demostrado que la... ¡Cuidado! Si no estuviera demostrado que las drogas son malas, nosotros hubiéramos llegado a la idea de que las necesitamos. Porque la gente tiene hambre de tabaco. Yo tengo amigos que tienen hambre de marihuana. Y ellos creen que necesitan la marihuana. De hecho, le toman un amor. La mala suerte que tienen es que como los demás no la consumen, pues sabemos que no es imprescindible. Pero es que con comida se droga todo el mundo. Entonces, ¿eso qué lleva a pensar a la gente? Pues que es imprescindible. No es más. Pero en realidad no es imprescindible. Nosotros podemos vivir sin comida. Y más sin ese tipo de comida. Porque es que además ese tipo de comida que se comen hoy en día no existen en la naturaleza. Es que cuando una persona omnívora se sienta a comer, todo lo que está comiendo es artificial. Menos la naranja que se mete en el postre. Entonces en la naturaleza no podría encontrar esas cosas. Pero como nos hemos ido entre todos, aquí la pelota la hemos hecho entre todos. Nos hemos ido drogando entre todos, porque aquí nos tapamos entre todos. A nadie se le ocurre decir que la comida, qué tontería. Es lo último que separa a un ser humano convencional en su vida. Cuando se pregunta a sí mismo por qué su vida es una mierda, por qué es infeliz, por qué el mundo no funciona bien, por qué hay tantas desgracias, es lo último que se para a pensar, es en la comida. Y sin embargo luego dicen, somos lo que comemos. Y si somos lo que comemos, pues tú no quieres ser bueno, tú no quieres estar bien, pues tendrás que preocuparte de lo que comes, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? El mundo está hecho así, nos hemos ido tapando unos con otros porque desde el pecado original hasta hoy en día, pues todos hemos seguido la tendencia de drogarnos y nacen nuestros hijos y le inculcamos las mismas drogas que nosotros comemos y así. Y por eso es la gran mentira. Por eso yo llamo la verdad absoluta al descubrimiento que hice de darme cuenta a través de los análisis fecales de que no podíamos asimilar ni grasas, ni proteínas, ni almidones. Tú imagínate lo que fue para mí, a un crío, como era yo entonces, darse cuenta de que no digerimos las cosas que comemos. Yo miraba a mi alrededor y decía, pero ¿esto qué es, señor? ¿Pero qué me ha enseñado? ¿Qué hago yo con esto ahora? Si todo el mundo come esto y resulta que en mi cuerpo no lo digiere. Yo estaba ansioso por hacer el experimento con otras personas. Yo tuve una época en que casi pagaba por ver a la gente cagar, tía. No llegué a pagar, pero yo lo que me motivó a abrir una casa de reposo era eso, era el probar en otra gente lo que yo había demostrado a mí mismo que funcionaba y cuando yo veía que a los demás les pasaba igual, pues tú imagínate cómo me quedé. Para mí, yo dije, madre mía, si es que no hay otra verdad en el mundo. O sea, ¿a dónde vamos como especie si las cosas que comemos no se asimilan? Y lo peor no es eso, lo peor es que para producir todas esas cosas que comemos y que no se asimilan, hay que hacer un gasto energético y laboral brutal. Es que este planeta está diseñado para que aquí no tengamos que trabajar, porque si nosotros comiéramos según a la ley divina dietética de nuestro organismo, la comida es gratis. No, otro que hace análisis fecales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando para mí fue muy bonito cuando yo me di cuenta de esas cosas a través de los experimentos fecales, para mí fue muy bonito el día que pensé en la mitología bíblica y me di cuenta de que todo en el puzzle cuadraba, de que en la Biblia habla de que fuimos expulsados de la perfección al comer un fruto inadecuado. Y yo me di cuenta, digo, eso era verdad, y en aquel momento dije, yo tengo que encontrar ese fruto, y lo he encontrado. Y yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Si es que todo cuadra, si Moisés no estaba engañando a nadie, Moisés sabía perfectamente que habíamos violado la ley del paraíso, y por culpa de violar la ley del paraíso, habíamos empezado a trabajar. Pero el mundo estaba diseñado para trabajar, ya lo decía Jesucristo. Mirad los pajarillos del cielo, ellos no siembran ni recogen, y sin embargo Dios los alimenta.
¿Por qué? Porque sus contemporáneos se estaban ya viciando en el trigo y tenían que pegarse todo el día trabajando para recolectar, almacenar, preparar la comida, mientras los animales salvajes se dedican a disfrutar. Por eso en lo que hicimos anoche hubo un momento cuando hablo de la pesca y para mí fue muy educativo. Yo he tenido la suerte de criarme en un mundo condicionado por la religión, porque vivíamos familiarmente entre dos religiones. Y también tengo la suerte de que mi padre fuera cazador, porque yo viví la caza desde pequeño y viví la pasión que tienen los cazadores, y ahora de más mayor he visto la pasión que tienen los pescadores y me he dado cuenta de dónde está la aventura, porque la vida, para que sea feliz, tiene que ser una aventura agradable y tiene que haber emoción. Y yo recuerdo una experiencia muy bonita que tuve visitando una finca. Fui a visitar una finca de un amigo cerca de una selva en Ecuador, y él llevaba tiempo sin ir allí, y cuando llegamos a la finca estaba todo como muy asalvajado, ¿no? Y decidimos ir a buscar frutas. La finca había estado toda plantada de frutales y ahora estaba asalvajada, pero todavía había frutales produciendo, y nos fuimos los dos a buscar frutas. Y durante el rato que estuvimos buscando fruta fue como una experiencia espiritual para mí, porque no medíamos palabra alguna. Y recuerdo que llegábamos enfrente de un árbol de mango que estaba así como a 20 metros por ahí, y se veían dos mangos colgando desde lejos. Y nos miramos y sin articular palabra ninguna sabíamos perfectamente lo que habíamos pensado los dos y que teníamos que ir allí a cogerlos. Y aquel día descubrí dónde estaba la aventura. Me dije, claro, ahora comprendo por qué disfruta la gente cazando, por qué disfruta la gente pescando, porque están buscando comida en la naturaleza. No es la ideal, por supuesto, pero es lo que hacíamos, es lo que llevamos en nuestro instinto, en nuestra inteligencia celular. Nosotros éramos buscadores de comida salvaje, como todos los animales, y esa es la pasión de la vida, esa es la emoción de la vida, buscar comida. Pero ¿qué pasa? Cuando llegas y de la fabricas tú, se va toda la mierda. Y entonces, ¿qué haces? Pues como tienes una mierda de vida, que no eres feliz y no es emocionante, inventas. Cuando consigues dominar el arte, entre comillas, de tener comida disponible siempre, como tenía antes cuando te la daba la naturaleza, entonces ¿qué pasa? En ese momento te aburres. Cuando ya tienes comida disponible siempre de forma artificial en la civilización, como la tenías en el paraíso, te aburres. Y entonces ¿qué haces? Como tu vida es una mierda que no tiene sentido, pues invertas el arte, la cultura, la educación, la psicología. Pero esas cosas no te devuelven la emoción. Por eso es triste reconocerlo, porque yo soy un vegetariano convencido y uno de los más importantes gurús a nivel mundial de vegetarianismo, ponte flores, Margarito. Pero yo veo una pasión que me enamora en la gente que caza y en la gente que pesca. Y no debería ser así. Esos deberían ser recolectores y tener esa emoción en decir, uy, tengo hambre, vamos a buscar unos mangos. Que no tendría ni que hablar para hacerlo, pero para que me entiendas. Eso se ha perdido. Y tratamos... Mira, yo me resulta muy curioso. Yo nunca pienso en divertirme. ¿Sabes por qué no pienso en divertirme nunca? Porque yo me lo paso bien con las cosas que hago. Mi vida es apasionante. No necesito divertirme. A mí me hace gracia, a veces me dice la gente, tía, es que no vaya este fin de semana a ningún sitio. Digo, pero tío, si yo llevo toda la semana de fiesta y he estado trabajando y he estado haciendo las cosas que me gustan. Eso se lo debo a la desintoxicación, como tantas otras cosas. La capacidad que te da la salud es algo tan maravilloso que es difícil de tratar de explicar. A mí me resulta, a veces lo pienso y digo, joder, yo me he acostumbrado a vivir así, por encima de la media, y soy un inválido, y me he acostumbrado a vivir con una serie de ventajas que te da la desintoxicación, que la gente no las tiene. Todo el enriquecimiento laboral que he tenido y el éxito empresarial se lo debo a la desintoxicación. Porque yo llego a una reunión de trabajo y soy el tío más tranquilo del mundo y el más seguro en sí mismo y sabe lo que quiere, y si no me dan lo que quiere no cumplo con mi parte y consigo éxito donde otros van con miedo, asustados, perplejos. Yo no, yo estoy tranquilo y se lo debo a la desintoxicación. Y si mañana tengo un accidente de tráfico estoy tranquilo porque no se me altera el corazón y se lo debo a la desintoxicación. Y yo sé lo que es haber estado en 5 ocasiones raspándole la barbilla a la muerte y estar tranquilo y decir, bueno, pues si tengo que pasar a la siguiente etapa, paso a la siguiente etapa. Y eso se lo debo a la desintoxicación.
y todavía me queda más por avanzar. Pero ya con lo que tengo me conformo. Y yo me he acostumbrado a mi nivel de vida y a veces no te das cuenta, te vuelves más exigente contigo mismo y te parece poco, pero yo ahora a veces me pongo ahora a pensar y digo, joder, que hay veces que me paso una semana entera comiendo una vez al día y digo, joder, tío, si es que comparado con una persona normal no necesito nada. Comparado con una persona normal vivo sin estímulos. Y todo eso es gracias a la desintoxicación. Y salgo por la mañana y no tengo que pensar en desayunar. Ni a ver dónde voy a comer hoy. Y eso es una libertad que no tiene precio, que no se puede pagar con dinero. Y sé perfectamente que haga lo que haga hoy no me va a faltar energía en todo el día. Y que mi ánimo va a estar de puta madre. Tú sabes la cantidad de cosas, yo manejo muchos negocios diferentes. Tú sabes la cantidad de cosas que se tuercen al cabo del día. El uno que ha roto una tubería, el otro que no sé qué, el otro vecino que viene a darte el follón porque no le gusta que haya echado estiércol a la hora que estaba comiendo con sus amigos, el otro no sé qué, y tienes que estar repartiendo hostias todo el santo día. ¿Y sabes por qué me funciona tan bien? Porque estoy tranquilo. Y si le tengo que pegar un grito a uno, se lo pego, pero no se me altera el corazón ni me pongo nervioso. Y si tengo que cortarle a uno el cuello, se lo corto, porque el mundo de los negocios es así, es muy agresivo. Pero claro, ¿quién sobrevive? Los que están más sanos, los que tienen mayor potencial. Y no hay más. Y en eso como en la vida. Y mañana viene y me deja a mi mujer tirado en un hospital, como me ha pasado a mí, y me lo tomo tan pancho. Digo, bueno, tú por tu camino, yo por el mío, si no pasa nada. Pero si no tengo salud me crea un trauma. Y mañana, hoy estoy de puta madre trabajando 14 horas al día, feliz, con una energía que me cago, y luego la vecina se cruza por el carril contrario y me estampo contra ella, me parto la columna y se va todo mi mundo a la mierda que me ha costado tanto esfuerzo conseguir, y me quedo tan tranquilo allí en la cama del hospital diciéndole a mi familia que yo me voy, y no de vacaciones, me voy al otro barrio. Y ellos sufren y yo estoy tan tranquilo, y soy la víctima. Y eso se llama libertad. Porque nosotros no podemos luchar contra los factores externos. Nadie puede buscar felicidad en que no le pase nada malo. Porque los acontecimientos malos, los hechos imprevistos, nos acontecen a todos. A todo el mundo le pueden pasar cosas malas y a todo el mundo le va a pasar cosas malas. Pero claro, cuando esas cosas malas no te afectan, consigues la inmunidad. Y para ser feliz hay que tener esa inmunidad. ¿De qué te ríes? Si yo dependo para mi felicidad de que todo me vaya bien, mi felicidad pende de un hilo. Porque este año gano mucho dinero con el brócoli, pero otro viene una granizada y me lo destroza y ¿qué hago? ¿Me deprimo? Pues no. Y ahora tengo mucho dinero, pero mañana me puedo haber arruinado. O ahora estoy muy feliz aquí porque estoy enseñando el SCDA, pero mañana se le cruza los cables a uno y me acusa de que le he puesto una dieta y que no sé qué, y me meten en la cárcel. Y me paso 20 años allí. Mi felicidad no puede depender de factores externos. Tiene que depender de cómo me tomo yo esos factores externos, de cómo me afectan esos factores externos. ¿Y a quién le afectan menos los factores externos? Al que tiene que salud. Más preguntas. Que Yolanda tiene sueño ya. Que es hacer una dieta muy estricta en este sistema y que no hay que hacer hacer una dieta muy estricta en este sistema es hacer una dieta que no estás preparado para llevar. Tú tienes que adaptar tu dieta dentro del sistema curativo por dieta mucosa al nivel de toxemia que tú tengas. Cuanto más desintoxicado estás, más radical puedes hacer la dieta. Con lo que yo como ahora mismo, hace 6 años estaría sin energía. Pero hoy estoy mucho más desintoxicado y aguanto mejor. Y me mantengo con un alto nivel de energía en una dieta que hace 6 años me hubiera dejado hecho polvo. Si yo cojo a uno de estos que ha empezado hace 3 o 4 días y le pongo a comer lo que yo como durante un mes, me lo cargo. Pero si adapto la dieta a su nivel de toxemia, le hago unos postres más frenadores, es otra historia. Va más aguantaico y lo lleva bien. Lo bueno que tiene el SCDA es que es una técnica racional, se adapta a las condiciones del paciente, eso no lo hace ninguna otra dieta en el mundo. Y otra cosa en la que hago yo mucho hincapié siempre es que la dieta nunca puede funcionar a la perfección. ¿Por qué no puede? Los que ya me hayan oído decir esto se callan. ¿Por qué la dieta de transición nunca puede funcionar a la perfección? ¿Por qué razón? Porque no
no son los alimentos ideales. Y porque no es una dieta ideal, es una dieta que usamos para intentar hacer un trabajo. Y ahora te pasas 5 días de puta madre y después con lo mismo que estabas comiendo en esos 5 días te sientes fatal. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque entonces no se había soltado nada, iba muy bien, economizaba energía digestiva y el cuerpo empezó a rascar veneno y de repente ¡pum!, se desprende un veneno peligroso. Y con lo mismo que la semana pasada me sentía divinamente, hoy estoy hecho polvo. Por eso hacía Eres de hincapié en que la dieta no es estática, acelerando y frenando, según evolucionan las condiciones del paciente. Cuando ya estés muy sano, pues no tendrás que hacer frenazos de emergencia, sino que irás cada vez evolucionando hacia adelante, sin problema. Pero cuando empiezas, sobre todo, que es cuando más tosemia afrontas, pues hay momentos en que se desprenden venenos peligrosos. Imaginaos, va la dieta perfectamente, muy bien equilibrada, de repente se suelta un veneno peligroso y te sientes fatal. Y tus riñones no son capaces de filtrarlo. Pues no te queda más remedio que hacer la dieta mucho menos estricta o incluso pegar un frenazo, que es comer mal. Aguanta el veneno ahí un poco y ya vuelve a arrancar con más suavidad. Y entonces el riñón tiene más capacidad de sacarlo fuera. ¿Más preguntas? ¿El estreñimiento tiene que ver con eso? Habla más fuerte. ¿El estreñimiento tiene que ver con eso? Yo me he pasado haciendo dieta... El estreñimiento, mira, tú te puedes estreñir por varias razones. Una de las más comunes es porque la gente que come todo no tiene nada de fibra en sus dietas. ¿Qué he dicho? Y sus dietas son muy secas y tal. Pero la causa principal del estreñimiento es que la naturaleza intenta ayunar. El intestino, durante el proceso de ayuno, deja de funcionar como absorción y lo que hace es soltar suciedad y hacer de cubo de basura que luego hay que vaciarlo muy bien antes de empezar a comer para no generar problemas. ¿Qué pasa? Cuando tú dejas de comer, lo primero que hace el intestino es deshidratar el excremento que hay en el tracto digestivo y invertir el proceso del intestino y lo pone en eliminación. Cuando la naturaleza quiere forzarte a que ayunes, lo primero que te hace es eso. Y de hecho, en un momento de estreñimiento es muy fácil entrar a un ayuno. Pero ¿qué pasa? El problema es que hoy en día estamos tan intoxicados que siempre no es racionalmente adecuado que inicie un ayuno, aunque la naturaleza quiera hacerlo. Porque nosotros, y en eso hago mucho hincapié, aunque lo suelo decir en todas las conferencias, no estamos tratando con esta dieta de escuchar al cuerpo. Lo escuchamos, pero no le damos toda la razón a él. ¿Por qué? Porque el cuerpo del que partimos nosotros está muy intoxicado. Luego ya cuando estés muy limpio podrás escucharlo más al cuerpo. Pero en principio tú estás tratando con un drogadicto. Entonces, si haces caso al drogadicto, ¿hacia dónde tiende? Pues a seguir drogándose. Entonces, yo siempre que veo a la gente, eso es muy típico dentro del mundo de la salud natural y la medicina alternativa y la dietética alternativa, enseguida hablas con cualquiera, uy, yo que ahora estoy empezando a escuchar a mi cuerpo y tal y cual, y yo les pego el corte y digo, pues, va apañado. Es que parece que me pide ahora, no sé qué. No. Tú estás súper intoxicado, tus órganos de los sentidos están súper intoxicados y tu cuerpo te puede pedir comer bien una temporadica porque vas muy saturado y la naturaleza vaya que no puede, pero después enseguida empieza a pedirte las mismas drogas que consumías antes, pero vamos. Entonces, cuidado, que a veces la naturaleza lo prepara todo para ayunar y no es siempre el mejor momento para hacer un ayuno. Ojalá fuera tan fácil como hacerle caso a ella. Más cosas. Cuando vas estando más limpio, te vas haciendo más independiente de la temperatura ambiental. ¿Eres capaz de regular mejor? Eres capaz de regular mejor. Eres más independiente del sueño, que es otra cosa de que las digestiones acaparan gran parte del sueño y eres más independiente de la comida en sí, eres más independiente de la bebida en sí. Pasa mucha menos sed, pasa mucho menos hambre. Y yo supongo, porque todavía no he llegado a ese estado, ni sé si lo voy a llegar o no, que cuando estás limpio del todo, la regulación térmica tiene que ser espectacular. Porque prácticamente todos los animales la tienen, excepto el perrito de mi vecina que le pone así una tela por encima, porque es una paranoica. Pero si tú te fijas un caballo, tú pones un caballo en la nieve y vive y genera calor.
y lo pone en un clima tropical y vive. De hecho, el ERES menciona ese hecho, dice que los animales salvajes regulan su temperatura en los climas diferentes, y sin embargo nosotros no podemos hacerlo, pero cuando estemos limpios podremos hacerlo. Tú coges un chimpancé y lo cambias de clima y no te pide que le ponga una prenda de ropa, ni lo ves pasar frío. ¿Más preguntas? ¿Qué hora es ya? Uy, cara de sueño. Venga, ataca. A medida que vas limpiándote, es porque tu cuerpo también te demanda menos comida, te pide menos comida, menos cantidad. Mira, la semana pasada publicamos, lo publicaste en el Facebook, ¿no? Un pegote de moco que yo saqué así. Sí, ya lo vi. Yo, mi experiencia personal, cuanto más pegotes de esos sacas, menos engancha la comida. Yo en la última semana he comido racional. Todas las veces que me he sentado a comer han sido racionales, es decir, no, vamos a comer porque estamos haciendo el SCDA y son 2 comidas al día. Si me dejo, vuelvo a ayunar otra vez con una facilidad espantosa. Los últimos 7 o 8 ayunos largos que he hecho no solo han sido un disfrute y un placer, sino que además he tenido que cortarlos de forma absolutamente racional. Es decir, no, voy a cortarlo aunque me lo estoy pasando de puta madre. No he hecho nada de menos la comida. He dispuesto de toda la energía que he necesitado, e incluso de alguna más. No he necesitado apenas dormir, pero lo voy a cortar porque quiero ir gradual y no quiero pasarme de listo. Pero vamos, yo recuerdo que cuando llevaba poco tiempo en el SCDA, pues a veces me costaba llegar a la segunda comida, o me daba ansiedad, algún día raro tenía que hacer una tercera comida. No había la estabilidad que hay ahora, ni de coña. Cuanto más moco sacas, mejor está el intestino, mejor se absorbe la comida y más independiente eres de la comida, y menos cantidades. Yo recuerdo los platos que me comía al principio de verduras, sobre todo cuando vienes de una dieta pasada de vuelta, como los que vienen del crudivorismo, ahí te comes a Dios por los pies. Pero ahora ya, yo comparo mi comida de ahora, como cuando comía antes, y digo, madre mía, qué diferencia. Y eso, aparte de economía, porque gasta mucho menos dinero en comer. O sea que, iba a preguntarlo. Sí, te digo comentar que relacionas la evolución del hombre con el mono, ¿no? Yo pienso que somos un mono, no es que relacione para mí somos un mono. Y el otro día he visto en internet, es lo exactamente del día, pero he visto que las pruebas del ADN demuestran que somos más parecidos a un ratón o a una mosca que a un primate. El que ha dicho eso no es listo ni tonto, es gilipollas. Somos parecidísimos a una mosca y un ratón que a un primate. En internet hay tonterías para llenar 200 estadios de fútbol. No me he enterado. Por otra parte, lo que están enseñando desde la ¿Cómo del eslabón perdido? Explica a ver a qué te refieres. supuestamente con la evolución de Darwin, ¿no? Un momento que Es que yo no creo en la evolución de Darwin. Yo pienso que todas las especies de monos fueron creadas al unísono y que nosotros no hemos cargado la mayoría de ellos. Yo pienso que nosotros nos cargamos al Australopithecus, al Neandertal, a todos los demás monos nos lo hemos cargado nosotros por una simple competición por la comida. Cada mono, cada especie diferente tendría un hábitat diferente, y aunque nos pareceríamos mucho en las cosas que comeríamos, cada uno tendría sus zonas, porque la naturaleza pone separado lo que tiene que estar separado. ¿Qué pasa? El ejemplo más claro y que está demostrado que nos los cargamos nosotros son los neandertales. Tú fíjate qué curioso que hasta tenían el cerebro más grande que nosotros, ¿eh? Y físicamente más fuertes que nosotros, y nosotros nos los cargamos porque nosotros éramos los violentos. Y me hace mucha gracia porque luego los psicólogos te quieren vender un arquetipo que no sé dónde narices se lo han sacado, de paz, humildad, amorosidad, etcétera, etcétera, cuando nosotros somos una especie asesina. Nosotros nos hemos ido descargando a todo lo que nos ha molestado. En nuestra aventura de conseguir comida a toda costa y como sea, nos hemos cargado a todo lo que hemos pillado por delante. O sea que el eslabón perdido somos nosotros cogiendo del árbol prohibido. Es el eslabón perdido. Pero no hay nosotros no procedemos de otros monos, ni ha habido una transformación física. Eso es mi opinión. La transformación que ha habido en nosotros es de raza.
Y yo pienso que cuando la naturaleza hace cosas diferentes tiene sus razones. Nosotros hemos llegado, lo hemos mezclado todo y hemos hecho aquí un disparate, como hemos hecho con los perros. Pero nosotros, yo no creo que procedamos de otros monos. A nosotros nos creamos así y nosotros nos hemos ido deteriorando desde que salimos del paraíso. Más cosas. ¿Dos qué? Diego, ¿hay alguna forma para saber si se tienen los órganos de eliminación en mal estado o que están dañados? Que yo sepa, no. Empezar con la dieta y ver lo que pasa. Si te hinchas como un melón, como hablábamos esta mañana, pues probablemente los tengas dañados. Pero vamos, a ti no te va a pasar. Llega el momento en que ya no se te antoja la comida. Eso también es muy importante. Mira, el domingo pasado, Irene y yo y un amigo mío que es no es un profesional, pero lo hace con tanto cariño que sabe más que los profesionales. Hasta luego. Adiós, amiga. ¿Te ha gustado o no? Ya, pues nada, ¿qué vamos a hacer? No es más que yo sé que a vosotros no os ha aburrido tanto. Qué poca gracia tiene hasta la olla. El domingo pasado estuvimos haciendo pan. Irene y yo hacía pocos días que habíamos salido del ayuno 8 días. Y yo estaba sorprendido porque yo sé cómo me gustaba el pan antes. Yo era un panívoro antes de empezar con el vegetarianismo. Y estaba... Todas las barras de pan las troceé yo, menos 2 o 3 que trocearon ella. Era el mío. Y estábamos ahí a boca del horno y eso olía pues como huelen los panes. Y yo le decía a ella, qué guapo, tío, es que no me levanta el apetito nada, nada de nada. Y eso a cualquiera de vosotros. Os pongo yo ahí en la boca del horno con el olor que echaba aquello y te salen los mocos así para arriba, de las ganas de meterle mano. Y a veces voy y ese es un experto haciendo empanadillas y su mujer pasteles y tal, y lo veo como si fueran objetos de plástico, no me motiva nada. Además, es que lo curioso del tema es que ese control te pasa hasta con la comida adecuada. Yo me acuerdo cuando era crudívoro, estaba todo el día pensando en comer fruta. Ahora no. Y yo cultivo toneladas y toneladas de sandía y en los almacenes que me compran a mí hay fruta de temporada de la mejor calidad que se cultiva en Europa. Y no me quita el sueño. Y no me quita el sueño. Yo visito plantaciones de frutales y no me quita el sueño porque tengo tan poco apetito y luego voy y me la como y disfruto comiéndomela, ¿eh? Pero no estoy todo el día pensando en eso. Yo me acuerdo que con el crudivorismo estaba todo el día pensando en fruta, es que no, hasta soñaba por la noche que estaba en jardines comiendo fruta. Ahora nada. Ahora tengo independencia en los dos sentidos. Primero, porque paso por la puerta de la pizzería y ya puede oler a gloria bendita que no me da ganas de comer. Y yo voy... Muchas veces tengo que ir a reuniones de trabajo que se hacen en restaurantes y restaurantes en donde yo puedo pedir lo que me da la gana, me lo pagan todo y comida de la más cara y de la más variada y me hacen lo que me da la gana. Y yo estoy comiendo con la gente y como si se comen una botella de plástico, me hace el mismo efecto, no me levanta el apetito lo más mínimo. No soy de esos como que está el típico vegetariano que está comiendo y se está comiendo su comida y comiéndose con los ojos la del de al lado. ¿Y qué le dices tú para no comer? Pues, o no como o me tienen que preparar algo especial para mí. Pero vamos, en mi mundo todo el mundo... A mí me hace gracia porque a veces... Recuerdo que cuando estuve aprendiendo a volar en parapente se reían de mí porque decían que era extraterrestre. Porque ellos iban a comer a un restaurante a mediodía y yo me iba al monte con mi tupperware y me lo comía ahí mi ensalada y mi eso. Y entonces decían que era extraterrestre porque nadie me había visto nunca ingerir alimentos sólidos. Y en el mundo de los negocios pasa un poco igual, porque a mí me visitan muchísima gente que quiere vender productos para fumigar, que quiere vender abonos ecológicos, etcétera, etcétera. Pues prácticamente uno al día acá es mínimo. Y enseguida cuando te llaman, vamos a quedar a almorzar en tal sitio, que te voy a invitar, no sé qué. No, a mi despacho, si te interesa bien. Y siempre le dices, te voy a llevar no sé dónde. Ellos intentan hacerse la rosca. A los comerciales sus jefes les dan dinero para que te lleven a ti contento y la forma de llevarte contento es invitarte a comer. Y claro, todo el mundo se pega al corte padre, porque cuando yo digo, no, eso es difícil, a mí no me puedes invitar a comer, yo como en mi casa. Y al tío le desmonta todo su sistema, se le cae el mundo, tío. Si él trabaja en base a eso, en invitar a comer a la gente, para venderle sus productos, y tú no consumes de eso, entonces le rompas todos los esquemas. Lo que pasa es que ahora ya te van conociendo en todos lados
Algunos han tenido hasta el detalle conmigo. Y eso, fíjate, ha sido bonito porque me lo hizo una persona que es muy rica, es uno de los grandes magnates del dinero en este país. Y tuvo el detalle conmigo de no solo contratar una cocinera para que hiciera la comida que yo comía, sino que obligó a 7 personas más a que comieran como yo. Y fue un detalle bonito que no voy a olvidar fácilmente. Porque luego vas a otro sitio y la gente lo que hace es reírse de ti. De mí es difícil reírme porque suele tener efectos rebote, pero... Más preguntas, que nos vamos a la playa. Voy a hacer una pregunta o dos preguntas que me ¿Y la última? Sí. ¿A dónde se pretende llegar con este sistema? Muy buena pregunta. Me las han hecho a mí. Muy buena pregunta. ¿A dónde se pretende llegar? Y si vale la pena el sacrificio o las limitaciones que se hacen. Bueno, voy a empezar por el final. En primer lugar, no un sacrificio. Yo no he disfrutado tanto comiendo con la comida convencional, jamás. Y yo disfrutaba comiendo como todo el mundo. Y yo estar en los dos lados puedo opinar. Las cosas que recibo del sistema curativo por dieta mucosa superan con creces a lo que me daba la vida de antes. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo sería yo si hubiera seguido comiendo esto? Incluso si hubiera seguido comiendo un vegetarianismo convencional. Pues estaría gordo seguro. No, además es cierto porque no hay nada más que ver a mi hermana. O sea que, no, es así, es la realidad. Entonces, yo veo a mis amigos que tienen la misma edad que yo, con los que yo me crié, y digo, madre mía, de buena me he librado. A mí me gustaría ver todos los accidentes que he tenido, cómo lo hubiera llevado yo si hubiera comido esto. Entonces sacrificio, para mí esto no es un sacrificio, yo soy muy feliz de hacer lo que hago, para nada. Para mí es un sacrificio trabajar y llevar los negocios para adelante y pelearme con uno y con otro, pero la parte dietética es lo más bonito de mi vida. Y sacar la comida de mi huerto, vamos, toda la gente que viene a comer a mi casa disfruta porque todo lo que comen sale de mi mundo. Y aparte, soy tan feliz de compartirlo con los demás o cuando estoy solo y me pongo a pensar, mira, mi aceituna, yo, mi aceite, yo, la sal la he sacado del mar, mi brócoli, yo, mis lechugas, yo, joder, digo, madre mía, ¿tú sabes cuánto vale eso? Las patatas de mi huerto, el pan de trinado lo hacemos nosotros. Si me como una cuajada de allí de la granja que está en mi finca, que pastan las cabras en mis bancales. El amo del mundo, chaval. Si yo el día que piso un supermercado siento como ese que pisó por primera vez la luna, voy por allí y digo, ¿esto qué es? ¿Para qué son todas estas cosas? Y luego la otra pregunta, que eso sí que es muy, muy, muy importante, es ¿a dónde se pretende llegar con esto? Mira, lo que a mí me enamoró del SCDA, y yo he leído muchos libros de naturismo y muchos libros de dietética, es que es el único sistema que proponía una meta. Yo en cuanto leí eso de manos de Eret me di cuenta de que era la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en el paraíso nosotros teníamos que estar en un estado físico, que era la pureza total. Y sin embargo todos los demás que hablaban de dietas radicales y de nutrición y de vegetarianismo lo planteaban simplemente como un sistema de vida. Eret no, Eret pretendía llegar a un sitio y él llegó. Luego hablaba de algo que había conseguido. Él lo cuenta un montón de veces que después de hacer un montón de ayunos y de llevar la dieta súper estricta, hizo un ayuno de 7 días en un viaje que iban haciendo él y su amigo andando por Italia, y cuando lo cortó llegaron a un huerto de uvas y se pusieron allí a hablar con el hombre y empezaron a comer uvas y se pusieron a hacer zumo de uva y de repente empezó a vomitar mucosidad y se sintió que se moría. Y empezó a cagar mucosidad y se sintió que se moría. Y cuando terminó de cagar y de vomitar toda la mucosidad, había demostrado cómo era el hombre del Génesis, como él dice. Había llegado al estado de pureza que yo cuando pienso en ese estado, que es el sumum de todos los grandes hombres que ha habido en la humanidad, no lo veo como algo tan maravilloso. Sí, es algo maravilloso, pero es maravilloso en el hecho de que es lo normal. Ese estado maravilloso lo tienen todos los animales salvajes de continuo. Están limpios, no necesitan generar mucosidad para defenderse de ningún alimento, ni están atascados por dentro con mucosidad. Nosotros sí. Y yo creo que se puede llegar a ese estado. Nosotros podemos llegar a ese estado. De hecho, Séneca llega a ese estado y lo explica bastante coherentemente en su escrito.
Y describe que hay que llegar a un estado en que no dependas de la fortuna para ser feliz. ¿Y cuál es ese estado? La pureza física. Porque te dice, no, la filosofía está muy bien, pero sin acción física relacionada con la comida no sirve para nada. Eso te lo dice Séneca. ¿Qué pasa? Ningún otro naturista plantea eso. ¿Sabes por qué? Porque ninguno ha llegado. Porque desde que salimos del paraíso a ese estado físico de salud ideal, como la que teníamos cuando éramos hombres primitivos, cuando vivíamos en Edén, han llegado a lo mejor 14 o 15 personas desde que salimos de Edén. Y esas 14 o 15 personas se han convertido en eruditos, porque tú tienes algo bueno que quieres transmitirlo con los demás. Esta chica que se ha ido ahora mismo no comprende qué es lo que me motiva a mí a hacer esto. Y yo le decía antes, digo, tía, ¿tú no te das cuenta que yo tengo dinero de sobra? Que yo tengo mi vida resuelta, que yo podía dedicarme a funcionar en vez de aguantar al uno y al otro y que el otro me cuente que la han operado de no sé qué y el otro que no sé cuánto y el otro que no sé qué. No, ¿por qué transmito yo esto? Porque esto a mí me da felicidad, a mí me ha llenado la vida y yo sé que es el ideal humano y para yo ser feliz necesito que los demás también lo sean. Entonces, a mí esto no me renta otra cosa que el hacer el bien a los demás. Entonces, si yo sé que se puede llegar a ese estado y que deberíamos estar en ese estado, aunque sea perfectamente consciente de que es muy difícil conseguir ese estado a día de hoy, porque todos los factores externos van a por nosotros y toda la sociedad y el mundo donde vivimos va por nosotros, tenemos que luchar por ello. Intentar que los demás se den cuenta también de que nosotros teníamos que vivir de forma ideal y que la naturaleza nos alimentara. Por eso nuestro movimiento se llama Vuelta al Paraíso Frugal, porque en realidad, tú fíjate que parece una barbaridad muy grande decir, nosotros que no hemos criado en la civilización, tú dices, volver al paraíso. En el paraíso no hay nada artificial. En el paraíso ya no solo no hay televisión ni teléfono móvil ni agua corriente, ni eso. Es que no hay nada artificial. Hay la naturaleza salvaje. Eso para nosotros es difícil de imaginar porque nunca hemos visto un hábitat ideal humano. Pero en Edén todas nuestras necesidades básicas estaban cubiertas mejor que ningún otro sitio y mejor de lo que nosotros hemos hecho artificialmente. En Edén no pasábamos frío, en Edén no pasábamos calor, en Edén no estábamos incómodos y sin embargo dormíamos sin manta y no necesitábamos zapatos ni ropa y sin embargo estábamos más cómodos que en ningún sitio. Igual que los animales salvajes, cada uno en su ecosistema ideal están más a gusto que en ningún otro sitio. Nosotros con la civilización lo que hemos hecho ha sido tratar de imitar las comodidades y las cosas que nos daba Edén de forma gratuita. ¿Sabes lo único que nos pedía a cambio Edén de darnos todo eso? Que nos cagáramos en él. Que formáramos parte de una cadena trófica. Nosotros comíamos lo que Edén nos daba y devolvíamos a Edén nuestra parte. Y éramos parte de una cadena trófica. Y otros animales cumplían otras funciones y a cambio de eso estábamos alimentados y disfrutábamos. Y nuestra vida era apasionante. Ahora nos lo ganamos todo con trabajo y esfuerzo y nuestra vida no sirve para nada. Y dices tú, pero es que tú que has visto la vida desde siempre, de la perspectiva de la civilización, pensar en un paraíso te parece una barbaridad. Yo tuve la suerte de no tener esa perspectiva porque me crié la mitad de mi juventud era con testigos de Jehová, de mi niñez, y ellos predicaban la idea del paraíso. Entonces la tenía como muy arraigada. Y después cuando descubrí la relación dietética con el tema y que Moisés no engañaba con su mitología bíblica, sino que estaba diciendo la verdad, me di cuenta de un factor muy importante. Y es que, si tú te fijas en la antropología, los humanos han vivido de forma paradisíaca muchísimos más años, probablemente casi 4,5 millones de años, y sin embargo de forma civilizada, solo en los últimos 32.000 años. Pero es que incluso dentro de esos 32.000 años, que no es nada para los 4,5 millones de años que hemos vivido en el paraíso, en esos 32.000 años, todo el tiempo no ha sido como ahora. Si tú te comparas con un hombre de hace 300 años, el de hace 300 años te parece un salvaje, porque vivía de cualquier manera en comparación con nosotros. Pues imagínate el de hace 1.000 años, o el de hace 3.000 años, o el de hace 15.000 años, o el de hace 20.000 años. Y sin embargo, desde hace 32.000 años estamos buscándonos el alimento nosotros por nuestra cuenta, fabricándolo nosotros. Pero la vida salvaje existió para los humanos
Y si existió, es factible que pueda volver a existir. Y de hecho va a volver a existir porque nosotros vamos atacando, somos el pez que se muerde la cola, estamos atacando a nuestros propios ecosistemas que nos mantienen, los hemos destrozado y lo queremos hacer todos nosotros. A pesar de que eso nos supone hincharnos a trabajar y no darle sentido a nuestras vidas, lo queremos hacer todos nosotros. Y con eso que hemos conseguido, pues que nuestra vida no solo no tenga sentido y sea una mierda, sino que además vamos a volver al apocalipsis, al paraíso por la fuerza, porque al final nos vamos a cargar la civilización nosotros mismos, porque además no paramos de reproducirnos, y cuando te carga la civilización, vuelve a mandar a la naturaleza. Y entonces la naturaleza, ¿qué hace? Restaurar el paraíso. Y nosotros somos los que sobramos ahí. Los hombres civilizados somos los que sobramos para que no vuelva al paraíso. Si mañana dejáramos de existir nosotros, dentro de 15 días, este planeta habría pegado un cambio, porque nosotros estamos siempre trabajando en contra de la naturaleza en todo lo que hacemos. Siempre estamos luchando con ella para no dejarla hacer lo que ella quiere. Si sale la hierba, la segamos. Todas las acciones del hombre civilizado son contra natura. Si paráramos 15 días solo, la naturaleza haría cosas sorprendentes. Yo recuerdo un huerto que fue muy educativo, que habían dejado abandonado un huerto de limones en la huerta de Murcia, y la naturaleza había acampado a su ancha, y la hierba se había subido por encima de los árboles, y estaba ocurriendo un milagro ahí. Si eso se hubiera perpetuado en el tiempo, hubiera aparecido vegetación nueva, el suelo se hubiera cubierto, y hubiera la naturaleza empezado a hacer paraíso. Como hemos degradado mucho, pues eso tardará mucho tiempo en regenerarse después de que nosotros dejemos de hacer daño en el planeta. Pero sucederá. ¿Que quede algún humano? Pues no sé. ¡Vámonos!